Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 45. Dentro de los muros. Capítulo 45. Dentro de los muros. El clon que una vez fue Tony Marcelli estaba agachado en la escalera de incendios afuera del apartamento del tercer piso de Theo Walton, mirando a través de la ventana cómo el guardia corrupto se tambaleaba borracho hacia su dormitorio. Theo estaba solo. Su ex esposa se había quedado con los niños y la mitad de su pensión en el divorcio, dejándolo sin nada más que su salario de Blackgate y el flujo constante de dinero de sobornos de los reclusos que necesitaban favores. Perfecto, pensó el clon, accediendo a los recuerdos de Tony sobre la rutina de Theo. Bebía hasta emborracharse después de cada turno de noche, se desmayaba a las 10 de la mañana, dormía sin parar hasta que sonaba la alarma a las 6 de la tarde. Los dedos del clon se alargaron hasta convertirse en finos zarcillos que accionaron la cerradura de la ventana desde dentro. El metal crujió al doblarse como arcilla. La cerradura cedió sin ruido, solo el húmedo susurro de la carne fluyendo por las grietas. Theo estaba boca arriba en su cama deshecha, todavía vestido de civil y roncando ruidosamente, profundamente dormido. Botellas de whisky vacías se alineaban en la mesita de noche. El clon se acercó en silencio, observando a su objetivo. Theo Walton. 1,88 m, cabello castaño rapado que se estaba volviendo canoso, con una cicatriz en la sien izquierda de una pelea a cuchillo en 2009. Un hombre que había vendido su integridad tantas veces que había olvidado lo que era la honestidad. Patético. Theo se movió levemente al ver una sombra caer sobre él. Sus pupilas lucharon por enfocarse a través de la neblina, y se posaron en el rostro de Tony Marcelli, que flotaba sobre él. ¿Qué? La mano del clon le tapó la boca antes de que despertara del todo. Los ojos de Theo se abrieron de par en par, aterrorizado, mientras intentaba enfocar el rostro que tenía encima. Tony Marcelli, un delincuente de poca monta con el que ya había lidiado. SHH, susurró el clon. No tardaré mucho. Antes de que Theo pudiera tomar aliento para gritar, la mano del clon se derritió en su rostro como alquitrán caliente. Lo que antes eran dedos se convirtieron en venas retorcidas de oscuridad que le atravesaron la piel y el cráneo. El cuerpo del guardia se convulsionó mientras la biomasa invadía cada célula, cada sinapsis, consumiendo su esencia misma. Sus recuerdos inundaron la conciencia del clon. 37 años de vida condensados en segundos de agonía. La infancia de Theo en el East End de Gotham. Su tiempo en el ejército. Su matrimonio con Sarah, el nacimiento de sus hijos. El lento descenso hacia la corrupción que comenzó con la indiferencia y escaló hasta la participación activa en operaciones de contrabando en prisiones. El clon lo absorbió todo. Los patrones de voz de Theo, sus gestos, su relación con otros guardias. El conocimiento de qué reclusos le habían pagado, a qué celdas se podía acceder sin activar las alarmas, en qué supervisores se podía confiar para que no hicieran preguntas. El cuerpo de Theo empezó a desmoronarse, sus huesos se ablandaron como carne recocida. Su cráneo se quebró cuando el rostro del clon inició su propia transformación. Los rasgos afilados de Tony se desvanecieron mientras una estructura ósea más ancha se abría paso a través de la carne disuelta que había debajo. El moribundo intentó hablar, suplicar, pero sus cuerdas vocales ya estaban medio consumidas. El clon no sintió lástima mientras crecía, redistribuyendo su masa muscular por su nueva figura. El cuerpo de Theo se disolvió en biomasa gris, su conciencia gritaba silenciosamente mientras era consumida y procesada. La forma del clon se onduló y cambió, la estructura ósea se agrietó y se reformó con sonidos viscosos, su carne prestada fluyó como cera roja antes de endurecerse en los rasgos curtidos de Theo Walton. Al completarse la transformación, Theo Walton se paró frente a su espejo, ajustándose un uniforme de guardia que ahora le quedaba perfecto. El reflejo sonrió con total autenticidad, con sus ojos color avellana arrugándose en las comisuras, como hacía 37 años. El turno de Theo empieza en 30 minutos, pensó el clon, accediendo a los recuerdos absorbidos. Tercera guardia, bloque de celdas de y ala de aislamiento. Momento perfecto. El clon recogió la placa, las llaves y el arma reglamentaria de Theo y se dirigió a la puerta. Tras ella, el apartamento estaba vacío, salvo por el persistente hedor a alcohol. La única prueba de que Theo Walton había estado alguna vez en esa habitación. La seguridad máxima de Blackgate se recortaba contra el cielo de medianoche como un cáncer de hormigón, con sus reflectores barriendo sin cesar los muros perimetrales. El clon se acercó a la entrada del personal con el característico paso perezoso de Theo, con la memoria consumida guiando cada paso. Theo, justo a tiempo, gritó el sargento Reynolds desde el control de seguridad.
Thompson llamó diciendo que estaba enfermo, así que tú también estás cubriendo sus rondas. No hay problema, respondió el clon, reproduciendo a la perfección el estilo de Theo. Me vendrían bien las horas extras. Los abogados de Sarah me están dejando sin blanca. Reynolds rió con compasión y le hizo un gesto para que pasara. Todos los guardias sabían del amargo divorcio de Theo, su problema con la bebida y su disposición a saltarse las reglas por el precio justo. El clon pasó por 3 puntos de control más, y el conocimiento adquirido por Theo le proporcionó las respuestas perfectas a las preguntas casuales de otros guardias. Sabía qué supervisores dormían, qué cámaras tenían puntos ciegos e incluso qué reclusos eran más propensos a causar problemas durante los turnos de noche. Theo. Gritó el agente Stevens desde la central de monitoreo. Atención. Falcone lleva todo el día preguntando por ti. Sea lo que sea que esté planeando, está cada vez más nervioso. El clon asintió, sintiendo que los recuerdos de Theo coincidían con las redes de corrupción establecidas. Falcone llevaba mucho tiempo pagándole a Theo 2.000 al mes para contrabandear mensajes y pequeños artículos. El jefe mafioso confiaba en Theo porque el guardia había demostrado ser confiable durante 3 años de sobornos constantes. Primero el bloque de celdas D, luego el solitario. Preguntó el clon, sabiendo ya la ruta de patrullaje preferida de Theo. Sí, pero ten cuidado. Dicen que el arquitecto sigue activo. La mitad de los reclusos se asustan de las sombras. Si tan solo supieran, pensó el clon con oscura diversión, mientras se dirigía al ala de máxima seguridad. La tarjeta de acceso de Theo proporcionaba acceso a zonas que habrían tardado horas en infiltrarse por la fuerza. Cada puerta, cada punto de control, cada protocolo de seguridad. Todo estaba al descubierto a través de recuerdos absorbidos. La caza finalmente podría comenzar. Bloque de celdas de Carmine Falcone caminaba de un lado a otro por su celda de 2,5 metros por 3,5 metros como un cazador enjaulado. Su aspecto habitualmente inmaculado estaba desaliñado tras días de insomnio paranoico. El patriarca del crimen de 70 años había gobernado el submundo de Gotham durante décadas, pero ahora parece simplemente otro recluso en cuenta regresiva para su muerte. El arquitecto viene, pensó, aferrándose a los barrotes de la celda hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Casi todos los presentes en su reunión fueron masacrados, y ahora está atrapado aquí como una rata en una jaula. Los demás reclusos del bloque D susurraban sobre él cuando creían que no podía oírlo. El romano, sumido en la paranoia y andando con pies de plomo. Nos atrapó en nuestra propia reunión secreta, murmuró Falcone para sí mismo. Puertas de acero, guardias armados, cámaras de seguridad, bioescáneres, nada de eso sirvió. ¿Cómo se lucha contra algo así? Señor Falcone. La voz provenía del pasillo principal del bloque de celdas. Carmine se giró y vio a Theo Alton acercándose. La voz familiar del guardia interrumpía el ruido de la prisión. Theo había sido uno de sus contactos de confianza durante años. No era especialmente brillante, pero sí confiable cuando se trataba de pequeños favores y entrega de mensajes. Theo Falcone se acercó a los barrotes con cautela, su voz apenas un susurro. Por favor, dime si tienes alguna buena noticia. Cualquier cosa del exterior. El clon estudió a Falcone a través de los ojos de Theo, notando cómo el legendario jefe criminal miraba constantemente por encima de su hombro. Tenía los hombros encorvados y sus movimientos eran espasmódicos, nerviosos y enérgicos. Este no era el patriarca calculador que había construido un imperio criminal. Era simplemente un hombre que vivía con miedo constante. Tu abogado ha venido, respondió el clon con la voz de Theo. Hay una salida, pero es arriesgada. Y requiere llevarte a Maroni contigo. El rostro de Falcone se contrajo de disgusto. ¿Ese cerdo siciliano? ¿Por qué iba ahí? ¿Por qué su gente te proporciona la ruta de escape? Interrumpió el clon. Y porque necesitas todos los aliados que puedas conseguir ahora mismo. De las celdas vecinas llegaba el sonido de una conversación en voz baja. Otros reclusos se apretaban contra los barrotes, esforzándose por escuchar lo que se comentaba. El clon notó cómo miraban a Falcone. No con el respeto que antes inspiraba, sino con una mezcla de lástima y curiosidad prohibida. El poderoso romano, abatido por el miedo. Escúchalo, susurró alguien desde 3 celdas más allá. Quejarse así con el guardia cambiará todo. Jejeje. Cállate la boca, siseó Falcone, pero su voz se quebró ligeramente. Oh, no, el romano se está enojando, dijo otra voz, seguida de una risa silenciosa. El clon observó cómo el rostro de Falcone se sonrojaba, con las manos temblando en los barrotes. Era perfecto.
El hombre ya estaba nervioso, su orgullo en conflicto con el terror. ¿Les parece gracioso? Alzó la voz Falcone, atrayendo aún más la atención de las celdas circundantes. Insignificantes pedazos de mierda creen que pueden burlarse de mí. ¿De mí? ¿De Carmine Román Falcone? La risa se apagó, pero el clon percibió que la diversión de los reclusos no había desaparecido, simplemente se había esfumado. Disfrutaban viendo al gran Carmine Falcone reducido a gritarles a través de los barrotes de la prisión. Señor Falcone, dijo el clon en voz baja, quizá deberíamos mantener el volumen bajo. Pero Falcone ya no podía escuchar. Días de miedo y humillación finalmente habían llegado a su límite. Se aferró a los barrotes y se inclinó hacia adelante. Su voz transmitía la autoridad que antaño hacía arrodillarse a hombres adultos. Déjame recordarte, escoria sin valor, ¿con quién estás tratando?, gruñó, con los ojos encendidos por la vieja furia. Soy Carmine Falcone. Antes de que ninguno de ustedes naciera, yo era el dueño de esta ciudad. Jueces, comisionados, alcaldes, todos vinieron arrastrándose hacia mí, con el sombrero en la mano, pidiendo migajas de mi mesa. El bloque de celdas quedó en silencio. Incluso los asesinos más empedernidos reconocieron el cambio en el comportamiento de Falcone. La forma en que su voz se volvió peligrosamente grave, y la frialdad reemplazó su pánico anterior. ¿Me ves aquí y crees que estoy acabado?, continuó Falcone, sus palabras abriéndose paso a través del silencio. He sobrevivido a guerras de bandas, investigaciones federales e intentos de asesinato por parte de hombres capaces de comprar y vender todos tus linajes. ¿Ese arquitecto cree que puede intimidarme? ¿Solo porque tiene habilidades raras? Yo ya estaba quebrantando a hombres como él cuando esta ciudad aún tenía clase. Un recluso empezó a hablar, pero la mirada de Falcone se fijó en él con tanta intensidad que las palabras murieron en su garganta. La única razón por la que estoy en esta jaula es porque así lo elegí, mintió Falcone con naturalidad, reafirmándose en sus viejos instintos políticos. ¿Crees que estoy aquí porque le tengo miedo al arquitecto? Estoy aquí porque me sirve. Y cuando esos propósitos se cumplan, dejó la frase flotando en el aire, dejando que su imaginación llenara los espacios en blanco. El clon observó fascinado cómo Falcone se transformaba de nuevo en el hombre que había gobernado el submundo de Gotham durante 3 décadas. Era como ver a un actor maestro asumir su papel más familiar. Así que sí, dijo Falcone, con la voz ahora llena de autoridad, ríanse mientras puedan, patéticos insectos. Porque muy pronto volveré a donde pertenezco, y algunos aprenderán lo que pasa cuando se olvida mostrar el debido respeto a los romanos. Y créanme, tengo una memoria muy, muy larga. El bloque de celdas permaneció en silencio. Incluso los reclusos más endurecidos parecían recordar por qué el nombre de Carmine Falcone se había susurrado con miedo por las calles de Gotham. El clon esperó a que la tensión alcanzara su punto máximo antes de hablar. El plan es mañana por la noche a las 11:15. Seré tu escolta personal durante la ruta. Falcone se volvió hacia Theo, y el clon pudo ver cómo el arrebato lo había tranquilizado. Afirmar su dominio, aunque fuera de esa forma tan sutil, le había recordado quién era antes. El cambio no fue instantáneo ni completo, aún había miedo en sus ojos, pero ahora estaba atenuado por el cálculo y un propósito renovado. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó Falcone, con voz más controlada ahora. Por cada pasillo, pasando cada control, confirmó el clon. Conozco este lugar mejor que mi propio apartamento. Cada punto ciego, cada ángulo de cámara, cada rotación de guardia. Te llevaré a la entrada lateral donde la gente de Maroni espera con el coche. ¿La ruta?, insistió Falcone, mientras su mente estratégica ya analizaba las posibilidades. Corredor de servicio B7, baja por la antigua ala administrativa, pasa la lavandería y llega a la entrada este. Es la única salida que no conecta con la red de seguridad principal. El clon se acercó a los barrotes. Una vez en los pasillos, te guiaré en cada paso. No te muevas, sígueme al pie de la letra. El recorrido completo toma 12 minutos si avanzamos rápido y sin hacer ruido. Falcone se aferró a los barrotes. Theo, escúchame. Cuando esto termine, te esperan $200.000. Además de mi garantía personal. Cualquiera que haya ayudado a la huida romana tendrá la protección de mi familia para siempre. ¿Y el vehículo de escape?, preguntó Falcone con voz firme. Sedán negro, motor en marcha, combustible lleno, estacionado en el antiguo muelle de carga, detrás del edificio de mantenimiento. La gente de Maroni sabe que deben mantenerse fuera de la vista hasta que yo personalmente los lleve a él y a ti al vehículo. El clon estudió a Falcone a través de la mirada experta de Theo.
El jefe mafioso seguía asustado. Ese terror no desaparece así como así, pero ahora se mezclaba con anticipación y una astucia renovada. Recordaba lo que se sentía al planear, al conspirar, al ser quien manejaba los hilos en lugar de la víctima que esperaba la muerte. Prepárense mañana a las 11:15, dijo el clon. Desbloquearé sus celdas y luego nos moveremos juntos. Sin separarnos, sin desviarnos de mi ruta. Seré su sombra hasta que estén en ese auto. El arquitecto nunca nos atrapará después de que escape, dijo Falcone, y esta vez sonó menos a una esperanza desesperada y más a una declaración de hechos. No, asintió el clon en voz baja. No tendrá que hacerlo. Mientras el clon se alejaba, Falcone se giró hacia el pequeño espejo atornillado a la pared de su celda. El hombre que lo miraba aún mostraba signos de semanas de estrés y noches de insomnio, pero ahora había algo más. Un destello de su antiguo yo, la mente astuta que había construido un imperio criminal de la nada. Empezó a caminar de nuevo, pero esta vez no era el movimiento frenético de un animal atrapado. Era el paso mesurado de un hombre que hace planes. En su mente, ya estaba más allá de esos muros, ya pensaba en reclutar nuevos lugartenientes, qué rivales debían ser eliminados, cómo enviar un mensaje de que la ausencia forzada del romano solo lo había hecho más fuerte. Así que el arquitecto lo había pillado desprevenido, ¿y qué? Carmine Falcone no se había abierto camino hasta la cima del submundo de Gotham cediendo a la primera señal de peligro. 30 años de balas, bombas e incluso Batman aún no lo habían enterrado. Este monstruo cambiaformas era solo otro problema por resolver. En una ciudad llena de monstruos con sus supuestos superpoderes, Falcone sabía la verdad. La riqueza era el único poder que realmente importaba. Y su voz tenía más peso en Gotham que cualquier capa. Dale 24 horas y las llamadas adecuadas. El arquitecto descubriría qué les pasó a aquellos tan insensatos como para amenazar a los romanos. Sugerencia. Shadow Slave. Error. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto. Capítulo 46. La gran evasión y. Capítulo 46. La gran fuga. Primero. El clon se ajustó el uniforme mientras avanzaba por los pasillos tenuemente iluminados de Blackgate, con sus pasos resonando suavemente contra las paredes de hormigón. Exactamente a las 23:15, se acercó al bloque de celdas D, donde Carmine Falcone y Sal Maroni lo esperaban con expectación. Es hora de irnos, susurró el clon, deslizando la llave maestra de Theo en la cerradura de la celda de Falcone. Falcone salió primero. Su uniforme de prisión fue reemplazado por ropa de civil que su abogado había traído a escondidas días antes. Tras él, Sal Maroni emergió de su celda contigua. El rostro del fornido catedrático se iluminó con una sonrisa de alivio. Theo, qué cabrón, susurró Maroni, dándole una palmada en el hombro al clon. Empezaba a pensar que nos pudriríamos en esas jaulas. Bajen la voz, respondió el clon con el tono característico de Theo. Aún no lo tenemos claro. El clon los condujo hacia el corredor de servicio, usando la tarjeta de seguridad de Theo para evitar el primer punto de control. Las luces LED rojas parpadearon en verde mientras el sistema aceptaba las credenciales del guardia. Cada acceso exitoso los acercaba a la libertad. ¿Cuántos guardias hay entre nosotros y la salida? Preguntó Falcone con voz apenas audible. 3 puntos de control, pero conozco sus rutinas, respondió el clon. El oficial Martín está fumando, Thompson debería estar en el baño, cálculos renales, y Ríaz está vigilando los monitores en la planta principal. Tomamos el corredor B7 para evitarlos a todos. A medida que se adentraban en la sección administrativa de la prisión, ambos criminales sintieron que el peso sofocante del cautiverio comenzaba a disiparse. El terror que los había consumido desde que presenciaron los brutales métodos del arquitecto fue dando paso poco a poco a la esperanza. Dios mío, esto está sucediendo de verdad, murmuró Maroni, flexionando los hombros y estirando los brazos como si se estuviera liberando de cadenas invisibles. El clon se detuvo en un cruce, levantando una mano para pedir silencio. Se oyeron pasos en el pasillo principal. El agente Stevens hacía su ronda 30 segundos antes. Los recuerdos de Theo le ofrecieron la solución perfecta. Stevens. Gritó el clon en voz baja, apareciendo. Emergencia médica en el bloque D. Los trasladamos a la enfermería. Stevens levantó la vista de su portapapeles, notando la calma de Theo y el papeleo de aspecto oficial que el clon había falsificado usando su acceso administrativo. ¿Qué tipo de emergencia? Posible intoxicación alimentaria, respondió el clon con suavidad. Maroni ha estado vomitando sangre, y Falcone también presenta síntomas similares.
Podría ser la carne de cerdo recién preparada del servicio de mesa. Stevens hizo una mueca y se hizo a un lado. Más vale prevenir que curar. ¿Necesitas refuerzos, Theo? Ya le avisamos al doctor, mintió el clon. Listos para empezar. Mientras Stevens desaparecía por la esquina, ambos prisioneros miraron al clon con renovado respeto. No era un idiota que solo sabía cómo embolsarse un soborno. Este tipo era un verdadero profesional. Theo, dijo Falcone en voz baja, cuando esto termine, habrá un lugar para ti en mi organización. Dinero real con poder real. El clon sonrió. Concentrémonos en salir primero, señor Falcone. El resto puede esperar. 20 minutos después de su huida, Carmine Falcone sintió la familiar embriaguez del poder calando hondo. Cada barrera que derribaba le recordaba por qué había gobernado el submundo de Gotham durante 3 décadas. El romano no había terminado. Apenas estaba empezando. Theo cumplió exactamente lo prometido, murmuró Falcone a Maroni mientras bajaban por una escalera de mantenimiento. Al amanecer, seremos hombres libres planeando nuestro regreso. Míranos, hace unos minutos arrastrándonos como insectos, ahora estamos paseando, comentó Maroni mientras su respiración se volvía más regular. Parece que el aire ya está más limpio, asintió Falcone con tono complacido. El clon nos condujo a través de pasillos cada vez más estrechos, los recuerdos de Theo sirvieron como un mapa interno impecable que proporcionó una navegación perfecta a través de la laberíntica infraestructura de Blackgate. Túneles de servicio que la mayoría de los guardias no sabían que existían, áreas de mantenimiento olvidadas desde la construcción, pasajes que no habían sido inspeccionados en años. Falcone continuó. Ese bicho raro cree que nos tiene acorralados como ratas. Probablemente estaría vigilando cada visita, cada llamada y cada reunión legal que tengamos. Pero no se puede vigilar lo que no se conoce. Cuando venga, se quedará mirando las celdas vacías, preguntándose cómo demonios desaparecimos, dijo Maroni, riendo entre dientes al ver la imagen. Mientras él vigila la puerta principal, nosotros salimos por la de atrás. Llegaron a otro punto de control, donde el clon usó la tarjeta de Theo para acceder a una zona restringida de mantenimiento. La pesada puerta de acero se abrió con un suave siseo neumático, revelando un túnel que discurría bajo el perímetro exterior de la prisión. Esto conecta con la antigua planta de tratamiento, explicó el clon. Abandonada desde que la modernizaron la década pasada. Tu transporte te espera justo después de la salida este. Ambos criminales comenzaban a enderezarse, sus posturas cambiaban de animales acosados a depredadores supremos. Falcone se alisó la chaqueta de civil, pasándose los dedos por el pelo, que se había vuelto hirsuto durante el encarcelamiento. La transformación fue notable. De un desastre paranoico a un genio criminal en minutos. Sal, dijo Falcone, con su voz resonando con la autoridad que una vez comandó a cientos, la primera prioridad cuando salimos es asegurar la ubicación. Luego empezamos a hacer llamadas. ¿Y qué pasa con el arquitecto? Preguntó Maroni. Los ojos de Falcone brillaron con renovada astucia. El arquitecto cometió su primer error. Nos avisó de su llegada. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Debería ser algún tipo de individuo mejorado, probablemente un experimento gubernamental descontrolado, pero definitivamente desquiciado. Pero podrían matarlo como a cualquiera. El clon escuchó con los oídos de Theo, memorizando cada palabra. Creo que deberíamos contratar profesionales, continuó Falcone mientras se adentraban en el túnel de mantenimiento. Deathstroke es caro, pero se especializa en objetivos mejorados. O esos contratistas del X-Corp. Tienen equipo diseñado para amenazas de nivel Superman. ¿Qué hay de esa banda de Up City? Sugirió Maroni, entusiasmado con el tema. Oí que derribaron a una especie de monstruo caníbal. Cazadores de monstruos profesionales, justo lo que necesitamos. El clon nos guió, pasando por cajas de conexiones y tuberías de agua, adentrándose en el túnel. Este sistema de túneles había sido diseñado como una ruta de evacuación de emergencia para el personal, con ventilación y suministro eléctrico independientes. La cuestión es, dijo Falcone, que el arquitecto pudo haber pillado a nuestros chicos desprevenidos, pero solo eran matones callejeros. Vamos a estar preparados. Soldados profesionales, metas con armamento militar de primera calidad, tal vez incluso algo de ese equipo de vigilancia de Wayne Tech. Ambos hombres caminaban con más erección, su terror reemplazado por la arrogancia familiar que les había sido útil en la jerarquía de Gotham. Ya estaban dividiendo territorio mentalmente, planeando eliminaciones, calculando cómo convertir su escape en una demostración de fuerza.
El clon sonrió con el rostro de Teo, guiándolos exactamente a donde necesitaban ir. Notas. Escribí este capítulo con mucha prisa. Comenta abajo cualquier error que encuentres. Capítulo 47. La gran fuga segundo. Capítulo 47. La gran fuga segundo. El túnel de mantenimiento se extendía frente a nosotros, oscuro y estrecho, con luces de emergencia parpadeando sobre paredes húmedas y manchadas. El clon condujo a Falcone y Maroni a las profundidades de los pasadizos subterráneos de la antigua planta de tratamiento. Sus pasos resonaban en el reducido espacio. Esto es increíble, se maravilló Falcone, examinando la construcción del túnel. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Desde que la antigua instalación de tratamiento estaba en funcionamiento, respondió el clon, accediendo al conocimiento de Teo sobre la historia de la prisión. Cuando la modernizaron, sellaron la mayoría de los accesos, pero dejaron la infraestructura intacta. Perfecto para situaciones como esta. El sistema de túneles conectaba directamente con la antigua infraestructura municipal de Gotham. Desagües pluviales, corredores de servicios públicos y pasajes de mantenimiento, anteriores a los sistemas de vigilancia modernos. Ambos criminales empezaban a comprender el alcance de lo que Teo había planeado. Maroni estaba prácticamente saltando de la emoción. Dios mío, Teo, podríamos haber estado haciendo operaciones de contrabando por aquí durante décadas. Piensa en la fortuna que perdimos. Esa es precisamente la clase de visión que nos hará imparables, asintió Falcone, mientras su mente ya hacía planes. El arquitecto se creyó muy listo al acorralarnos en Blackgate. Pero lo único que hizo fue entregarnos las llaves de un imperio que ni siquiera sabe que existe. Ja 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 ja. El clon nos guió entre equipos y tuberías abandonados, todos cubiertos de polvo tras años de desuso. La red subterránea de la planta de tratamiento era más extensa de lo que ninguno de los criminales había imaginado. Un laberinto olvidado bajo el perímetro de Blackgate. Teo, dijo Falcone, quiero planos de cada túnel, cada punto de acceso, cada conexión con el exterior. Cuando volvamos a la actividad y lo haremos la semana que viene, esta se convertirá en nuestra autopista privada. Ya vamos un paso por delante, señor Falcone, respondió el clon. La salida este conecta directamente con el antiguo distrito industrial. Desde allí, tenemos desagües pluviales que conectan con el centro, los muelles e incluso los sótanos del ayuntamiento. Llegaron a una cámara más amplia donde convergían múltiples pasadizos. Claramente un centro neurálgico para las operaciones originales de la instalación. El equipo de emergencia cubría las paredes, abandonado tras la puesta en funcionamiento de los nuevos sistemas. Genial, dijo Maroni, observando el lugar con creciente entusiasmo. Un centro de mando subterráneo, invisible para todos los sistemas de vigilancia de la ciudad. Podríamos realizar operaciones bajo las narices del GCPD. El clon observó cómo ambos hombres sentían la embriagadora euforía de la victoria. No solo caminaban, sino que prácticamente rebotaban. Sal tiene toda la razón, dijo Falcone, con la voz cargada de confianza que una vez había cautivado a cientos. El arquitecto cree que nos ha estado cazando, pero ¿y si le damos la vuelta a todo? ¿Y si este se convierte en nuestro terreno de exterminio? ¿Cómo es eso? Preguntó Maroni. Sencillo, continuó Falcone. Todos esperan que huyamos asustados, que desaparezcamos de Gotham como ratas comunes. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Y si nos quedamos aquí y convertimos a este monstruo en la presa? El clon nos condujo hacia el extremo este del túnel, donde la red de la planta de tratamiento se conectaba con el sistema de drenaje del distrito industrial. Ambos criminales estaban absortos en la planificación, dando por hecho su escape. Primera prioridad, dijo Falcone, con una confianza ahora absoluta, eliminar a todos los que lo ayudaron a mapear nuestras operaciones. Luego reclutamos. Demonios, probablemente tendremos una lista de espera. Media ciudad quiere a ese psicópata cambiaformas muerto. ¿Y qué pasa con Batman? Preguntó Maroni, aunque parecía más curioso que preocupado. Falcone se rió, de verdad. Batman es un Boy Scout con problemas paternos. El arquitecto es solo otro bicho raro que tuvo suerte contra objetivos desprevenidos. Pero el romano... El romano lleva matando bichos raros desde antes de que esta ciudad conociera sus nombres. El clon consultó el reloj de Teo. La sincronización era perfecta. La salida este estaba a menos de 100 metros, donde la libertad aguardaba en la zona industrial abandonada. Ya casi llegamos, anunció el clon. Cuando lleguemos a la superficie, serán hombres libres. Ambos criminales aceleraron el paso, ávidos de saborear la libertad. No tenían ni idea de que se dirigían directamente a la red.
El punto de acceso oriental se alzaba ante ellos. Una puerta de mantenimiento pesado marcada con advertencias descoloridas sobre la planta de tratamiento abandonada. El clon accionó el llavero de Theo y encontró la tarjeta de acceso que les permitiría acceder a la superficie. Aquí está, susurró Falcone, con la voz tensa por la anticipación. En cuanto pasemos, Carmine Falcone volverá al ruedo. La cerradura electrónica emitió un suave pitido, aceptando las credenciales de Theo. Más allá se extendía una escalera metálica que conducía a la planta baja, donde el laberinto de edificios abandonados del distrito industrial se extendía en la noche. Maroni le dio una palmadita al clon en la espalda con genuina calidez. Theo, de verdad que lo lograste. Nos sacaste a esa caja de cemento. Subieron las escaleras metálicas y salieron al fresco aire nocturno del distrito industrial del este de Gotham. Almacenes abandonados se extendían por todas partes, con sus ventanas rotas como ojos muertos vigilando las calles vacías. ¿Sabes qué tiene de bonito esto? Dijo Falcone, arreglándose el pelo como un rey se ajusta la corona. Ese monstruo cambiaformas cree que masacrar a la mitad de la reunión nos destruiría. En cambio, simplemente eliminó a nuestra competencia y nos entregó sus territorios en bandeja de plata. Deberíamos enviarle una tarjeta de agradecimiento con flores, rió Maroni, y el sonido resonó triunfalmente en los edificios vacíos. Muelles, casas de juego, incluso las rutas marítimas de Bertinelli. Todo es nuestro ahora que sus jefes se pudren bajo tierra. Falcone abrió los brazos, abrazando la noche como un héroe conquistador. Caballeros, respiren hondo. Ese es el aroma de la resurrección, la venganza y la revolución, todo en uno. Carmine Falcone no solo ha vuelto, ha renacido. ¿Y dónde está nuestro carro? Preguntó Maroni con una sonrisa, mientras observaba el terreno baldío. Es hora de partir hacia nuestro glorioso futuro. Debería estar aquí mismo, dijo Falcone con voz decidida. Theo, dijiste que nuestra gente tendría el coche esperando con los motores en marcha. ¿Dónde están? El clon permaneció en silencio un momento, luego sonrió con los rasgos toscos de Theo. Cuando habló, su voz transmitía una frialdad que ninguno de los dos criminales había oído antes. Me temo que ha habido un ligero cambio de planes, caballeros. Notas. No te preocupes por el mapa de este capítulo. Creo que lo arruiné en algún punto. Sugerencia. El profeta diario. El nuevo vidente de Hogwarts, este es realmente bueno hasta ahora. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme. Esto. Capítulo 48. Fusión. Capítulo 48. Fusión. Advertencia. A continuación se presentan temas explícitos y para adultos. Si no se siente cómodo, sáltelo. El clon permaneció en silencio un momento, luego sonrió con los viejos rasgos de Theo. Al hablar, su voz transmitía una frialdad que ninguno de los dos criminales había oído antes. Me temo que ha habido un ligero cambio de planes, caballeros. La sonrisa de Theo se alargó demasiado amplia para su rostro arrugado hasta que las comisuras se abrieron con un chasquido húmedo, revelando hileras de dientes afilados, como los de un tiburón. La expresión de confianza de Falcone flaqueó. Theo, ¿qué quieres decir con cambio de planes? La forma del clon comenzó a cambiar, la carne de todo su cuerpo ondulándose como agua mientras la apariencia de Theo se desvanecía. Aumentó de altura, sus rasgos se afilaron y, en cuestión de segundos, el arquitecto apareció ante ellos en su verdadera forma. No me llamo Theo, dijo Alex. Has estado intentando atrapar al arquitecto, ¿verdad? Pues aquí está. Maroni se tambaleó hacia atrás, palideciendo. No, esto no es posible. Theo, él vino a nosotros con este plan. Lo siento, pero Theo lleva días alimentando a los gusanos, respondió Alex con una oscura diversión. Tomé prestado su rostro, sus recuerdos. ¿El plan de escape? ¿La ruta perfecta? ¿La sincronización perfecta? Todo mío. Han sido ratas en mi laberinto desde el momento en que entré en sus celdas. Los instintos criminales de Falcone se activaron y comenzó a explorar el lugar en busca de rutas de escape. Pero todas las direcciones parecían iguales. Almacenes abandonados que se extendían en la oscuridad sin señales de vida ni esperanza. Querías que escapáramos, gruñó Falcone, con la ira impregnada en su voz. Podrías habernos matado en nuestras celdas. ¿Por qué montar todo este espectáculo? Porque la esperanza te devora, dijo Alex, paseándose a su alrededor. La bebés y te quema por dentro. Quería que sintieras lo que alimentaste a esta ciudad. Primero el sabor de la libertad, luego el regusto.
Culpa, miedo y la enfermiza realidad de que nada de lo que hagas lo arreglará jamás. Hizo una pausa, inhalando lentamente. ¿Lo hueles? Son 30 años de venganza por fin cocinándose. ¿De qué hablas? Gruñó Maroni, y su miedo se transformó en ira. Somos hombres de negocios. Todo lo que hacíamos era negocio. Alex se rió. ¿Negocios? ¿Llamas negocios a toda la sangre que derramaste? Cada persona que mataste fue solo un trato más para ti, cada grito, un día de pago. Bueno, esta noche, por fin estás pagando el precio. Le diste esperanza a la gente, y luego la destruiste por lucro. Esta noche, probaste esa misma esperanza. La emoción de la libertad, la oleada de poder, la sensación de haber ganado. ¿Qué se siente al ser arrebatada? Falcone se abalanzó sobre él, sacando un tubo afilado y oxidado que había ocultado durante la huida. Me da igual qué clase de bicho raro seas, sangras como cualquiera. Alex atrapó el arma sin esfuerzo. Sus reflejos mejorados hicieron que el ataque de Falcone pareciera a cámara lenta. Examinó la tubería con interés antes de partirla entre los dedos como si fuera un palillo. «¡Qué mono!», dijo Alex, apartando los fragmentos. Todos los delincuentes de Pocahontas intentan lo mismo. Y a ellos tampoco les salió bien. O sea, ¿quién cree que apuñalar a alguien con todos estos poderes sea buena idea? Maroni intentó correr, pero encontró su camino bloqueado por formas que emergían de las sombras. No eran personas, sino construcciones de biomasa que Alex había preparado horas antes, extensiones de su propio cuerpo que habían estado esperando en los edificios abandonados. Lo hermoso de la esperanza, continuó Alex con voz tranquila y despreocupada, es que muestra quiénes somos realmente. En tus celdas, mirando a la muerte, sentiste miedo real. Tal vez por primera vez, finalmente entendiste lo que es sentirse completamente impotente. Soltó a Falcone, quien se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca. Pero en el momento en que creyeron ser libres, ¿de qué hablaron? Venganza. Territorio. Más sangre. Incluso con el fin acercándose, ninguno pensó en la redención. ¿Y ahora qué? Preguntó Falcone, con la voz quebrada a pesar de intentar mantener la autoridad. ¿Nos matas como a los demás? La sonrisa de Alex no era cálida. La muerte sería compasión. Has pasado décadas enseñándole a esta ciudad que las acciones no tienen consecuencias, que el poder significa inmunidad, que las víctimas no importan. Esta noche, aprenderás que cada decisión crea una deuda. Su cuerpo empezó a retorcerse y a cambiar de dirección, con tentáculos de biomasa viva que serpenteaban con voluntad propia. Tu sentencia no es la muerte, dijo. Es comprensión. Sentirás cada gramo de dolor que causaste, cada lágrima que derramaron tus víctimas, cada noche de insomnio que tu crueldad trajo al mundo. Podemos hacer tratos. Gritó Maroni. Dinero, territorio, información. Pide el precio que quieras. Lo que quieras, puedo conseguirlo. Alex ladeó la cabeza, pensativo. Tentador. Pero verán, caballeros, yo no cobro pagos. Cobro deudas. Y las suyas, bueno, digamos que los intereses se han estado acumulando durante décadas. Los zarcillos de biomasa los alcanzaron, y ambos hombres sintieron algo mucho peor que el dolor. Una presencia invasiva que parecía llegar hasta su propia conciencia. Tranquilo, dijo Alex con fingida compasión. Esto no te va a doler nada. Su sonrisa se ensanchó. Mentira. Esto va a doler más de lo que jamás hayas imaginado. Pero bueno, al menos por fin entenderás por lo que les hiciste pasar a todos los demás. La transformación comenzó. Sus mentes no se fusionaron. Chocaron, como dos venenos mezclados en una sola copa. Falcone sintió cada gramo del dolor de Maroni. Maroni se derrumbó bajo el peso de la crueldad de Falcone. El dolor resonaba entre ellos, multiplicándose. Pero peor que sus propios recuerdos eran los ecos. Destellos de gritos, rostros olvidados hace tiempo, momentos enterrados. El daño que causaron había dejado marcas, y ahora esas marcas se grababan a fuego en su mente compartida, una cicatriz a la vez. Sus cuerpos se retorcieron, la carne se fusionó de maneras incomprensibles. Quedaron dos cabezas, pero sus pensamientos ya no estaban separados. Cuando Falcone intentó hablar, la voz de Maroni salió. Cuando Maroni intentó moverse, fue la mano de Falcone la que se movió. La nueva criatura, 2 cabezas, 4 brazos, 2 piernas y un corazón grotesco se desplomó. Intentó gritar, pero ambas gargantas emitieron un sonido tan áspero que los charcos a su alrededor se ondularon formando anillos perfectos. Alex se agachó junto a ellos, tocó la unión donde se unían sus cráneos e inyectó un último regalo.
Un grupo de neuronas, programadas para reproducir todos los miedos que habían sentido sus víctimas, en una repetición interminable y despiadada. El bucle comenzó. Los últimos pensamientos de un estibador mientras el cemento se endurecía a sus pies. La oración de una camarera mientras su barra ardía. La confusión de un niño al ser llamado huérfano. Cada recuerdo impactaba en primera persona, con cada detalle intacto. Sintieron el agua ahogándoles los pulmones, el fuego mordiéndoles la piel, el dolor hueco de unos padres que nunca regresarían. Suplicaron ambas cabezas al unísono, armonizando sus voces de una forma que sonaba inhumana. Por favor, ahora lo entendemos. Lo sentimos. Lo siento, no resucitaré a los muertos, respondió Alex con frialdad. Su forma fusionada se retorcía en el concreto, ni viva ni muerta, atrapada en un ciclo interminable de experimentar el mismo terror que habían sentido cuando el arquitecto comenzó a cazar a los criminales de Gotham. Podían sentir la cobardía del otro, sus desesperados planes para escapar, sus patéticos intentos de negociar por sus vidas. El organismo se convulsionó, intentando reptar. Su sistema nervioso dual falló. El brazo derecho de Falcone golpeó la cara de Maroni, mientras que el izquierdo de Maroni le arañó el ojo. El corazón compartido saltó, fibriló, se volvió a atascar. La sangre ahora químicamente alterada para portar microscópicas púas les rozó las venas. Cada corazón latía como un corte de papel dentro del corazón. Alex empezó a retirarse. Los tentáculos de biomasa se retrajeron con el húmedo sorbo de los desatascadores extraídos de los desagües. El organismo se desplomó, dos bocas besando el hormigón y susurrando la misma palabra. Basta. No, dijo Alex sin mirar atrás. Ya pasó hace décadas. Esto es interés. Al amanecer, el organismo seguía vivo, a duras penas. Su corazón fusionado latía cada 30 segundos, y cada pulso impulsaba la sangre a través de los capilares dentados con el sonido de una lija al ser arrastrada sobre una superficie rugosa. Horas más tarde, había muerto poco después del amanecer, pero no rápidamente. El rigor mortis lo había congelado en pleno gateo con sus dedos fusionados al asfalto, una cabeza mirando al este y la otra al oeste. Antes de autodestruirse en niebla, el clon de Alex dejó una última obra de arte. Moldeó sus huesos. Fémures retorcidos como barras de equilibrio, costillas dobladas como platillos de una báscula. En la izquierda. Sus dientes, triturados hasta convertirse en un polvo fino y brillante. En la derecha. Dos ojos, con las pupilas dilatadas, mirando al cielo como si aún esperaran una misericordia que nunca llegaría. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el distrito industrial, no quedó nada del clon ni de la presencia del arquitecto. Solo el grotesco monumento que había construido y el silencio de la verdadera justicia finalmente cumplida. Batman encontró la escena esa misma mañana. La criatura había muerto después del amanecer. Un ojo de la escama se había reventado, y su contenido se filtraba como clara de nuevo. En el silencio, oyó un susurro, no de los cuerpos, sino de la ciudad misma. Un zumbido bajo, como viejas deudas cobradas por fin. A kilómetros de distancia, en Central City, Alex Turner revisó su teléfono, escaneando los datos entrantes antes de anotarlos mentalmente. Notas de campo. Reacciones de fusión. Integración del sujeto exitosa. Conciencia dual mantenida durante 5H42 min. La saturación del dolor superó el umbral proyectado en un 18%. Se recomienda aumentar la densidad de las púas en la fase vasoendotelial. Sugerencia. Bleach. Enseñarme hace más fuerte. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme. Esto. Capítulo 49. Reunión con el equipo Flash. Capítulo 49. Encuentro con el equipo Flash. La turbulencia sobre Central City se sentía distinta a las constantes nubes de tormenta de Gotham. Más ligera de alguna manera, como si incluso el cielo aquí tuviera un ritmo distinto. Alex Turner se removió en su asiento de primera clase, con la carpeta Manila sobre su bandeja abierta como las piezas de un rompecabezas que aún no había descifrado. 3 horas después del vuelo, había repasado cada página 2 veces. Los informes médicos, las evaluaciones psicológicas y los escáneres neurológicos presentaban un panorama fascinante y frustrante a partes iguales. Tantos detalles, pero aún incompleto. La doctora Emily Blunt, de 34 años, neurocientífica de Star Labs, especializada en la investigación de la consciencia. 3 meses atrás, fue capturada durante uno de los ataques de Grodd a las instalaciones. Cuando la rescataron 48 horas después, su mente estaba destrozada.
Lo que más intrigó a Alex no fue lo que contenían los archivos, sino lo que omitían cuidadosamente. Los informes psiquiátricos mencionaron intervenciones terapéuticas experimentales en el pasado de Emily, incluyendo algo llamado codificación de resiliencia neural, NSE. Según la información, Emily se había ofrecido como voluntaria para las pruebas de NSE años antes como parte de su propia investigación sobre protocolos de protección de la consciencia. Los resultados no fueron concluyentes y no se observaron efectos claros. Pero cuando Grog lanzó su brutal ataque mental, algo se desencadenó. Los protocolos de NSE, que llevaban mucho tiempo latentes, se activaron como una respuesta inmunitaria psicológica. Sin embargo, en lugar de proteger la mente de Emily, la fracturaron, dividiéndola en fragmentos, cada uno con una parte diferente de su personalidad y recuerdos. Alex cerró la carpeta. Su mente analítica ya analizaba las implicaciones. Los métodos terapéuticos tradicionales habían fracasado por completo. Ni siquiera el equipo de Flash, con toda su tecnología avanzada y recursos sobrehumanos, había logrado reconstruir la consciencia de Emily. Ahí es donde él intervino. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia el aeropuerto internacional de Central City, Alex recogió sus materiales. A través de la ventana, la ciudad se extendía en cuadrículas limpias y ordenadas, tan diferente de la enmarañada y caótica expansión de Gotham. Incluso a 9000 metros de altura, Central City emanaba un aire de optimismo. Parecía un lugar donde la ciencia ficción no era ficción en absoluto, sino parte de la vida cotidiana. Una hora después, Alex se encontraba en el vestíbulo de Laboratorios Star, con su credencial de visitante aún caliente tras la impresión. Las instalaciones bullían de actividad incluso a las 4 de la mañana. Científicos, técnicos e investigadores se movían de un lado a otro sin apenas energía. Dr. Thorne. Bienvenido a Central City. Alex se giró y vio una figura vestida de rojo acercándose a velocidad humana normal. Flash, aunque moviéndose sin la brusquedad de la supervelocidad de la que Alex había oído hablar. La sonrisa del héroe era cálida, pero con un matiz de cansancio, y parecía más joven de lo que Alex esperaba. Los patrones vocales sugieren entre 20 y tantos y 30 y pocos años. Podría ser falso. Alex lo notó mentalmente. Calidez genuina, pero culpa subyacente en microexpresiones. Complejo de héroe clásico. Personaliza el fracaso. Señor Flash, gracias por recibirme personalmente. Alex estrechó la mano enguantada que le ofrecía. Entiendo que la situación es urgente. Más de lo que crees, respondió Flash. Hace 3 meses, Grog lanzó un ataque coordinado contra los laboratorios Star durante un experimento sobre la red eléctrica de toda la ciudad. Creemos que buscaba nuestra investigación sobre la consciencia cuántica, en concreto el trabajo de la doctora Blunt sobre algoritmos de mapeo neuronal. Ella estaba trabajando hasta tarde cuando él atravesó nuestras defensas. Postura defensiva al hablar del ataque. Se culpa por no haber llegado a tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo retenida? 48 horas. Lo rastreé hasta un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Cuando irrumpí en las instalaciones, Grog estaba en medio de una especie de proceso de extracción mental. Logré ahuyentarlo, pero Emily, la voz de Flash, transmitía frustración y arrepentimiento. Para cuando llegué a ella, lo que fuera que él hizo ya le había destrozado la mente. El lugar estaba lleno de tecnología extraña. Cosas para amplificar pensamientos, manipular la consciencia. Fue demasiado tarde para detenerlo. Un velocista que se enorgullece de ser lo suficientemente rápido para salvar a todos. La condición de Emily representa un rescate que llegó demasiado tarde, un fracaso que aún lo atormenta. Un hombre más joven se les acercó. 20 y tantos, con el pelo oscuro hasta los hombros y una camiseta vintage de un grupo musical bajo la bata. ¿Dr. Thorne? Soy Cisco Ramón, de Ingeniería de Star Labs. Alex notó la sutil cautela en la expresión de Cisco al estrecharle la mano. Por favor, solo Alex. Agradezco que te hayas levantado temprano para informarme. No hay problema. El tiempo es algo relativo cuando se trabaja con velocistas, dijo Cisco, aunque su tono denotaba escepticismo. Caitlin está arriba. Ha sido la doctora principal de Emily desde que Flash la trajo. Subieron en silencio por el ascensor, aunque Alex sentía la mirada evaluadora de Cisco. Cuando las puertas se abrieron al ala médica, Cisco finalmente habló. Entonces, el psicólogo milagroso de Gotham, ¿eh? Debo decir que, cuando Flash mencionó traer a un consultor externo, esperaba a alguien con un poco más de canas. Alex esbozó una leve sonrisa. La edad no siempre es sinónimo de sabiduría, señor Ramón. Pero entiendo su escepticismo.
No es escepticismo, exactamente. Es solo que, Cisco hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo hemos intentado todo, hombre. Imágenes neuronales, mapas de la conciencia, incluso alguna tecnología experimental que hace que la ciencia ficción parezca normal. La mente de Emily es como un espejo roto. Podemos ver las piezas, pero cada vez que intentamos recomponerlas, nos cortamos. Entraron en el ala médica, donde una mujer de unos 30 y pocos años levantó la vista de un grupo de monitores. La doctora Caitlin Snow tenía el cabello castaño rojizo recogido en una práctica coleta y unos inteligentes ojos marrones que observaban a Alex con atención. Doctora Snow, soy Alex Thorne, anunció Cisco. El psicólogo que recomendó Bruce Wayne. Caitlin extendió la mano. He leído su trabajo sobre integración del trauma. Resultados impresionantes con las víctimas de Doyotron. Gracias. Entiendo que el caso del Dr. Blunt presenta algunos desafíos únicos. Caitlin asintió, señalando el equipo de monitoreo. El estado físico de Emily es estable, pero sus patrones neurológicos son diferentes a todo lo que hemos encontrado. Los fragmentos de su conciencia parecen operar de forma independiente. Podemos detectar patrones de ondas cerebrales separados, engramas de memoria distintos, incluso lo que parecen ser personalidades distintas. Alex estudió las lecturas, observando los patrones neuronales caóticos que se mostraban en múltiples pantallas. Los protocolos NSE. Codificación de resiliencia neural. Cuéntame más sobre su participación en esa investigación. Emily desarrolló el marco teórico hace años, explicó Cisco, mostrando imágenes holográficas de datos de escaneos cerebrales. La idea era crear cortafuegos psicológicos. Barreras mentales que pudieran proteger contra la intrusión telepática. Se ofreció como voluntaria para las primeras pruebas en humanos. Lo cual no mostró resultados, añadió Caitlin. No hubo cambios mensurables en sus patrones neuronales ni mayor resistencia a la influencia psíquica. Asumimos que los protocolos eran inertes. Alex asintió lentamente. Pero cuando Grodd intentó su invasión mental, se activaron los protocolos fallidos, concluyó Caitlin. En lugar de proteger su mente, la fragmentaron. Como un sistema de extinción de incendios que inunda el edificio en lugar de contener las llamas. Cisco se cruzó de brazos, con una expresión cada vez más escéptica. Mira, sin ánimo de ofender, pero Flash confía mucho en la psicología convencional. Hemos tenido profesionales que han intentado explorar el panorama mental de Emily. Psíquicos profesionales, personas con poderes mentales reales. Todos han dicho lo mismo. Es demasiado peligroso, demasiado inestable. Alex apartó la mirada de los monitores y estudió a Cisco. Su mirada penetrante observaba al joven ingeniero con el mismo enfoque analítico que antes reservaba para las escenas del crimen. ¿Te preocupa que empeore las cosas? Estuviste despierto toda la noche haciendo mapas cruzados de Ed. ¿Crees que si encuentras la frecuencia correcta, puedes sincronizar los fragmentos en un patrón estable? No dormiste, pero te duchaste. 2 veces, a juzgar por el aroma de ese champú de eucalipto tan caro. Eso no es vanidad, es un ritual. Estás en una espiral, y la limpieza te da el control. Bueno, eso es, Cisco negó con la cabeza. O es realmente impresionante o realmente escalofriante. Te pones la camiseta con el logo de la banda en los días en que te cuestionas a ti mismo. Es como una armadura. Lo llamas irónico, pero te recuerda a una versión de ti mismo antes de que todo este peso cayera sobre tus hombros. Y ya has decidido que soy inútil. Porque el último experto que cruzó estas puertas te dio esperanza. Y cuando esa esperanza se quebró, Emily empeoró. ¿Leíste eso en un archivo? Lo leo en ti y en tu entorno, respondió Alex. No confías en nadie para que arregle esto porque prefieres que fracase bajo tu control que bajo el de otro. No es arrogancia. Es miedo. Culpa. Los ojos de Caitlin se abrieron un poco, y Flash miró a Cisco y a Alex con una repentina comprensión. Es observación y deducción, señor Ramón. Las mismas habilidades que usaré con la doctora Blunt, solo que aplicadas a patrones psicológicos en lugar de conductuales. La expresión de Alex se suavizó un poco. Tus instintos protectores te hacen justicia. Pero Emily no necesita mi protección. Necesita a alguien dispuesto a ir donde otros no pueden o no quieren ir. Caitlin dio un paso al frente, visiblemente intrigada. ¿Cómo piensa abordar su condición? La terapia tradicional ha sido completamente ineficaz. Porque la terapia tradicional presupone una conciencia unificada con la que se puede razonar o sanar gradualmente, respondió Alex. La mente de Emily no está dañada. Se reorganiza según los protocolos de ANSE.
Los fragmentos no son rupturas aleatorias, sino compartimentación deliberada creada por su propia defensa subconsciente. ¿Entonces crees que los fragmentos tienen algún propósito? Preguntó Cisco, dando paso a la esperanza. Creo que la mente de Emily hizo exactamente lo que estaba diseñada para hacer: proteger información crítica de la extracción. La pregunta es, ¿qué era tan importante que su subconsciente prefirió la fragmentación a la rendición? Alex se acercó a la ventana de observación que daba a la habitación de Emily. Ella yacía inmóvil en la cama del hospital, rodeada de equipos de monitoreo. Grodd no es solo un telépata de fuerza bruta, continuó Alex. Es inteligente y estratégico. Si se tomó el tiempo de capturar e interrogar específicamente a la doctora Blunt, buscaba algo en particular. Algo que solo ella poseía. Su investigación, dijo Caitlin en voz baja. Emily trabajaba en algoritmos de mapeo de la conciencia que, en teoría, podrían trazar y predecir las vías neuronales en tiempo real. Lo cual sería invaluable para el control telepático masivo, concluyó Alex. Grodd no solo quiere dominar las mentes individuales, sino también las poblaciones. La investigación de Emily podría proporcionar la hoja de ruta para ello. Cisco silbó por lo bajo. Y cuando intentó extraerlo, sus protocolos de seguridad informática ocultaron la información en un lugar al que ni siquiera ella puede acceder conscientemente. Los fragmentos no son solo mecanismos de defensa psicológicos, sino protocolos de seguridad informática para proteger la información. Bueno, al menos podemos continuar con esta suposición. ¿Y cómo la contactamos? Preguntó Alex. ¿Los enfoques terapéuticos tradicionales no han funcionado? Caitlin negó con la cabeza. Un fracaso total. Lo hemos intentado todo. Terapia cognitivo-conductual, hipnosis, incluso intervenciones farmacológicas. Los fragmentos parecen existir independientemente de su mente consciente. Cisco dio un paso al frente y dijo: quizás haya una opción que no hayamos aprovechado al máximo. Es experimental, probablemente peligrosa y definitivamente no está aprobada por la FDA. ¿Qué tipo de opción? Preguntó Alex. Un puente de conciencia, explicó Cisco, mostrando una pantalla holográfica. Hemos estado trabajando en una tecnología de interfaz neuronal. Una forma de crear contacto mental directo entre mentes. La teoría es que si alguien pudiera entrar en el paisaje mental de Emily, podría navegar por los fragmentos y ayudar a reintegrarlos. Flash se inclinó hacia adelante con interés. Nunca mencionaste esto antes. Ansioso por aferrarse a cualquier solución. Desesperación disfrazada de liderazgo. Porque nunca se ha probado con éxito, admitió Cisco. Hasta ahora hemos tenido 2 intentos. La doctora Mónica Geller, de Johns Hopkins, es una de las principales expertas en trastornos de identidad disociativos. Logró entrar en el paisaje mental de Emily unos 30 segundos antes de que su propia conciencia comenzara a experimentar contracciones. Fue necesaria una extracción de emergencia. ¿Y el segundo? Preguntó Alex. La expresión de Caitlin se ensombreció. El doctor James Whitman, del Departamento de Investigación de la Consciencia de Stanford. Duró casi 5 minutos, pero regresó completamente catatónico. Tardó 3 días en recordar siquiera su nombre, y todavía tiene episodios. La mandíbula de Flash se tensó notablemente. Cada intento fallido aumentaba su complejo de culpa. Ambos son especialistas de renombre con décadas de experiencia que la mayoría, dijo Flash en voz baja. No podemos pedirles que arriesguen lo que ellos no pudieron manejar. El instinto protector se impone a la evaluación lógica. Proyecta su fracaso al no salvar a Emily en un posible fracaso al protegerme a mí. El equipo puede mapear y proyectar la consciencia, continuó Cisco, pero los riesgos de contaminación mental, fragmentación psicológica o desplazamiento total de la consciencia son significativos. Asumimos que el paisaje mental de Emily no solo está fragmentado, sino que es activamente hostil a la intrusión. Hablas de literalmente entrar en la mente de otra persona, dijo Alex, estudiando las lecturas técnicas. ¿Alguien ha intentado este tipo de investigación antes? Nadie ha estado tan desesperado, dijo Caitlin en voz baja. Ni tan cualificado. Se necesitaría a alguien con amplios conocimientos de estructuras mentales, patrones de respuesta al trauma y la capacidad de desenvolverse en un terreno mental hostil sin perder su propia identidad. Alex miró por la ventana de observación la figura inmóvil de Emily. ¿Y crees que estoy cualificado? Tu trabajo con las víctimas del Doyotron demostró un pensamiento poco convencional, dijo Flash. Encontraste soluciones donde todos los demás solo veían problemas.
Si alguien pudiera comprender la conciencia fragmentada de Emily, es completamente voluntario, añadió Cisco rápidamente. Y tendríamos vigilancia completa, protocolos de extracción de emergencia, todo. Pero no les voy a mentir. Esto podría ser increíblemente peligroso. Mientras caminaban hacia las habitaciones de invitados que Laboratorios Star había dispuesto, Flash se puso al lado de Alex. Sé lo que Cisco y Caitlin te dijeron sobre los riesgos, pero necesito que entiendas algo. Emily fue una víctima inocente que quedó atrapada en los planes de Grob. Merece una oportunidad de recuperarse, y ahora mismo, tú podrías ser su esperanza. Responsabilidad profesional más que apego personal. Bueno. La distancia emocional sugiere un mejor juicio en situaciones de crisis. Entiendo lo que está en juego, respondió Alex. Pero tengo curiosidad por algo. ¿Por qué yo específicamente? Dejando de lado la recomendación de Bruce Wayne, hay otros especialistas con más experiencia en la investigación de la consciencia. Flash guardó silencio un momento. Porque los demás piensan como científicos. Abordan la mente de Emily como un rompecabezas que se resuelve con lógica y metodología. Pero lo que le ocurrió no fue lógico. Fue supervivencia. Su mente no se descompuso al azar. Se adaptó. Pensador intuitivo más que analítico. Se basa en el instinto por encima de la metodología. Rasgo potencialmente útil para la toma de decisiones rápida, pero crea puntos ciegos en la resolución de problemas complejos. Piensas diferente, continuó Flash. Tu trabajo con víctimas de trauma fue impresionante. Lo sabremos más tarde entonces, dijo Alex simplemente, deteniéndose en el umbral de su alojamiento temporal. Alex, dijo Flash, girándose para mirarlo completamente. Si algo sale mal ahí dentro, si se vuelve demasiado peligroso, prométeme que dejarás que te saquen. No podemos perder a nadie más por esto. Ahí está. La esencia de su psicología. La necesidad patológica de salvar a todos, la incapacidad de aceptar pérdidas aceptables. La clásica respuesta al trauma de alguien que ha sufrido una pérdida significativa. Afuera, en el pasillo, Cisco y Caitlin intercambiaron miradas. ¿Crees que puede hacerlo? Preguntó Cisco en voz baja. Caitlin volvió a mirar hacia la habitación de Emily, donde los monitores seguían mostrando patrones neuronales fragmentados. Supongo que vale la pena intentarlo. Al final del pasillo, Alex estaba sentado en el borde de su cama, con los expedientes de Emily de nuevo desplegados a su alrededor. Pero esta vez, no buscaba datos médicos ni perfiles psicológicos. Estaba estudiando los fragmentos en sí, buscando el patrón que lo llevaría a través del laberinto de la mente rota de una mujer brillante hasta el secreto que podría salvarlos a todos. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Notas. 1. No me importa, pero elegir a Grodd como villano para este arco fue una mala idea. Es muy difícil crear una trama para este personaje y destacar la inteligencia de Alex. 2. Actualizaré varios capítulos en los próximos días. 3. Este arco es, sin duda, el peor que he escrito. No pude darle la forma que había imaginado. Así que mi plan es terminar esta parte en unos 4 capítulos y cerrar el arco. Pero les aseguro que el resumen será bueno. Sugerencias. ¿Quién le dejó jugar Yu-Gi-Oh? Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme. Esto. Capítulo 50. En el laberinto. Capítulo 50. En el laberinto. Alex abrió los ojos y se cayó. No a través del aire, sino a través de la memoria misma. Fragmentos de la vida de Emily pasando velozmente ante él como cristales rotos. Un dormitorio de la infancia. Equipo de laboratorio. Las imágenes le desgarraron la conciencia mientras se sumergía en las capas de una mente. Cayó al suelo con fuerza, pero el dolor que esperaba no llegó. Cuando levantó la vista, estaba dentro de una casa que respiraba. Las paredes latían como una vena, y el techo rezumaba recuerdos como rocío. Cada gota, un instante del pasado de Emily, que se dispersaba en breves visiones antes de evaporarse. Esto no está bien, pensó Alex. Los otros especialistas habían descrito el paisaje mental de Emily como caótico, pero esto se sentía como estar dentro de un animal moribundo. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar por encima de él. Luego otra. Y otra. La casa se sellaba habitación por habitación, respondiendo a su presencia como un sistema inmunitario que ataca a una bacteria. Alex corrió. El pasillo se extendía inexorablemente mientras corría, las puertas pasaban a su lado a una velocidad vertiginosa. Algunas colgaban boca abajo, otras aparecían y desaparecían. Tras él, oía algo que lo seguía.
No eran pasos, sino el sonido de la realidad desgarrándose y reconstruyéndose con cada movimiento. Se lanzó a través de la primera puerta del establo que vio. La habitación que se extendía más allá desafiaba por completo la física. Alex estaba de pie en lo que solía ser el techo, mientras el equipo de laboratorio orbitaba lentamente a su alrededor. En medio de todo, una mujer con bata garabateaba frenéticamente en una pizarra suspendida en el aire. Ella era Emily, o lo había sido alguna vez. Pero esta versión era pura inteligencia, con una mirada penetrante y enfocada mientras las ecuaciones llenaban cada superficie a su alrededor. Los cálculos son erróneos, murmuró, borrando y reescribiendo la misma fórmula una y otra vez. Las variables cambian constantemente. Alguien está manipulando los datos. Alex intentó acercarse a ella, pero la física distorsionada de la habitación lo hizo flotar de lado. Doctora Blunt, sin nombres. Gritó, y el laboratorio explotó. Alex fue lanzado contra una pared que de repente se convirtió en el suelo, mientras vasos y computadoras se hacían añicos a su alrededor en una tormenta de vidrios y aparatos electrónicos. La mujer se aferró a su pizarra como escudo. Los nombres crean apego, dijo con voz hueca. El apego crea vulnerabilidad. Soy función. Soy proceso. No soy, no puedo ser. La habitación se estremeció y, por un momento, Alex vislumbró algo más a través de las paredes del laboratorio. Una enorme sombra que se movía en los espacios entre las habitaciones. Su presencia hacía que la arquitectura misma se deformara y doblara. ¿Qué te pasó?, preguntó Alex, incorporándose mientras la gravedad cambiaba de nuevo. Los ojos del fragmento se abrieron de par en par por el terror, y de repente ya no estaban en un laboratorio. Estaban en la oscuridad, atados a sillas mientras algo con ojos rojos y ardientes les atravesaba la mente como un lápiz a través del papel de seda. Muéstrame, retumbó una voz desde todas partes y desde ninguna, ¿dónde escondes tus secretos? El recuerdo se hizo añicos como un cristal, dejándolos de vuelta en el laboratorio. Pero ahora Alex lo entendía. Los fragmentos aún le temen a Grody a lo que sea que haya hecho. Como si la comprensión lo hubiera convocado, las paredes comenzaron a ceder. La realidad se distorsionaba como un archivo de vídeo corrupto, y a través de las distorsiones, Alex vislumbró algo inmenso y depredador que acechaba los pasillos de la conciencia de Emily. Iba a por ellos. Tenemos que movernos, dijo Alex, agarrando el brazo del fragmento. Pero ella retrocedió ante su toque y su figura se volvió translúcida. La integración es la muerte, susurró. Combinarse es volverse vulnerable al hueco, se interrumpió, pero ya era demasiado tarde. El depredador la había oído. El techo del laboratorio se agrietó como una cáscara de huevo, y por la grieta se filtró algo que no era exactamente oscuridad ni sonido. Una presencia inquietante. Era inteligente, paciente y absolutamente malévola. Emily Fragment gritó y se dispersó. Literalmente se deshizo en fragmentos más pequeños que huyeron en todas direcciones. La mayoría se escapó por grietas finas en las paredes, pero Alex logró agarrar uno. Un simple trozo que sintió cálido y humano en su mente. El laboratorio se disolvió a su alrededor mientras la presencia que lo perseguía rugía de frustración. Alex se encontró de vuelta en el pasillo, aferrándose al fragmento contra el pecho como un niño rescatado. Tras él, lo que una vez fue una puerta era ahora un cráter humeante. El depredador lo que Grod había dejado atrás buscaba algo. Y Alex empezaba a comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaba. La casa se estremeció a su alrededor, las habitaciones se reorganizaron en una configuración más defendible. El subconsciente de Emily se adaptaba, preparándose para la guerra. Alex aferró el fragmento con más fuerza y buscó la siguiente puerta. El primer fragmento que encontró estaba disperso, pero no destruido. Podía sentir los demás fragmentos de su conciencia escondidos por toda la casa, esperando a ver si era posible integrarlos o si el depredador simplemente los consumiría a todos. Notas. 1. Capítulo corto, pero mi cerebro no funciona. Este arco argumental se está volviendo más difícil de escribir. Ya planeé el siguiente y estoy emocionado, pero esto de la mente se está convirtiendo en un gran obstáculo. Sugerencia. Naruto. Soy Uchiha Seiryu. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lore esto. Capítulo 51. La sala del llanto. Capítulo 51. La sala del llanto. Alex se apretó contra la pared que respiraba, escuchando cómo la casa se reorganizaba a su alrededor. El fragmento en su mano latía con calor. Un pequeño fragmento de la mente de Emily que aún confiaba en él lo suficiente como para mantenerse intacto.
Pero en algún lugar de los pasillos tortuosos, sintió a un depredador moviéndose, su presencia insinuándose como el tenue aroma a lluvia justo antes de una tormenta. La cosa no debería cazar al azar. Debería buscar algo específico. El pasillo se extendía frente a nosotros, con puertas que aparecían y desaparecían a un ritmo constante. Pero ahora, se oía un nuevo sonido. Suave y constante, como la lluvia sobre un tejado. Alguien estaba llorando. Alex siguió el sonido por un pasillo que parecía inclinarse hacia abajo, aunque sus pies se mantuvieron nivelados. Las paredes se humedecieron, y para cuando llegó a la fuente, sus zapatos pisaban charcos que reflejaban recuerdos en lugar de luz. Cada paso enviaba ondas a través del agua, y en esas ondas, vio fragmentos de una infancia. Fiestas de cumpleaños, rodillas raspadas y cuentos susurrados antes de dormir. La puerta era más pequeña que las demás, pintada con tonos pastel descoloridos que alguna vez pudieron haber sido brillantes. El agua goteaba constantemente por debajo, trayendo suaves susurros del pasado de Emily. No llores, cariño. Las pesadillas no te harán daño. Papá está aquí. Alex giró la manija y la puerta se abrió para revelar una habitación que se estaba ahogando en la tristeza. El agua le llegó a las rodillas al instante, cálida y amarga por las lágrimas. La habitación había sido una vez un dormitorio infantil. Podía ver los restos de juguetes y muebles flotando, empapados y deformados. En el centro del espacio inundado, en lo que había sido una cama infantil pero que ahora parecía una balsa salvavidas, estaba sentada una niña que no tendría más de 8 años. Era Emilio lo había sido, pero este fragmento era pura emoción, todos los sentimientos que los demás habían derramado en su desesperado intento por sobrevivir al ataque de Grob. Ella miró a Alex con ojos que parecían contener décadas de dolor acumulado, y el nivel del agua subió otra pulgada. ¿Por qué estás aquí? Dijo con una vocecita llena de tristeza. Sus pequeñas manos se aferraron al marco de la cama con fuerza, con los nudillos blancos mientras luchaba por mantenerse firme. No eres real. Eres igual que los demás. Otra trampa que me tendió. A veces los envía. Gente que finge ayudar, pero solo trae mentiras. Alex lo esperaba. Claro que no confiaría en él. Después de lo que Grodd había hecho, ¿por qué una parte de la mente fracturada de Emily le creería a los demás? Entonces recordó las palabras de despedida de Flash en Star Labs, el detalle aparentemente casual que Flash le había insistido en memorizar. Si no confía en ti, le había dicho Flash, cuéntale lo de la taza de café. La que Cisco le hizo para su cumpleaños. Alex se acercó con cuidado, con el agua arremolinándose en sus piernas. Emily, sé que tienes miedo. Pero estoy aquí porque Flash me envió. Deberías recordar la taza que te hizo Cisco, la que cambia de color cuando le echas café caliente. Dice el científico más bueno del mundo hasta que el calor hace que se lea la mente más brillante del mundo. Los ojos del niño se abrieron de par en par y, por un instante, el agua que subía se retiró ligeramente. ¿Sabes lo de la taza? ¿A Cisco le dio vergüenza el chiste más bueno? Continuó Alex con suavidad. Pensó que no te darías cuenta de que se suponía que era gracioso. Pero te encantó. Dijiste que te recordaba que incluso las mentes brillantes necesitan empezar por algo común y corriente. La postura rígida del fragmento comenzó a relajarse, y Alex pudo ver cómo los muros que la rodeaban empezaban a derrumbarse. Solo el equipo sabía de esa conversación. Solo Flash, Cisco y Caitlin, observó su rostro con esperanza. ¿De verdad estás aquí para ayudar? ¿No para hacerme daño? Estoy aquí para recomponerlos, dijo Alex en voz baja. A todos ustedes. Pero necesito entender qué es lo que realmente les impide recomponerse. El alivio se reflejó en el rostro del niño antes de dar paso al terror. El primate hueco. Mientras esté aquí, los protocolos del NSE no nos permitirán reintegrarnos. La temperatura en la habitación bajó de repente, y Alex sintió que algo le rozaba la nuca. El fragmento que sostenía se enfrió, parpadeando un instante con inteligencia antes de volver a su forma original. ¿Primate hueco? Preguntó Alex. La cara del niño se arrugó y el agua llegó hasta la cintura de Alex, llevándose consigo otro torrente de recuerdos de infancia. Boletines de calificaciones, fotos familiares, un trofeo de la feria de ciencias que flotaba como un salvavidas dorado. Lo que Grodd dejó atrás cuando atravesó nuestra mente. Hizo una pausa y su joven rostro se contorsionó. Quiere algo de nosotros. No se detendrá hasta conseguirlo. A través del agua que subía, Alex podía ver con más claridad el contenido sumergido de la habitación. Casi todo era el mismo de antes.
Juguetes, libros, peluches, pero había algo más, apenas visible en las turbias profundidades. Otra puerta distinta a las demás. Esta era de metal, reforzada, y a pesar de estar bajo el agua, aún brillaba con una luz tenue y constante. ¿Qué hay ahí abajo? Señaló Alex, y de inmediato sintió que el terror de la niña se intensificaba. El nivel del agua se disparó en respuesta a su oleada emocional. No, 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 susurró, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que le saltaron gotas del pelo. Por ahí se llega a la bóveda. Ahí es donde la tenemos escondida. La pequeña con el secreto. Cambia de ubicación sola, de vez en cuando. ¿Qué secreto? La niña miró a su alrededor frenéticamente, como si temiera que las mismas paredes la oyeran. Cuando habló, su voz apenas se oía por encima del agua que fluía. El descubrimiento. Lo que la doctora Emily encontró justo antes de que llegara Grob. Algo sobre la consciencia, sobre cómo funciona, cómo puede ser, conmovida. Cambiada. La pequeña en la bóveda, solo ella lo recuerda todo. Alex confirmó su suposición anterior. Los protocolos de Lance no solo habían fragmentado la mente de Emily para protegerla del ataque de Grodd, sino que también habían destrozado su conciencia específicamente para ocultar esta información crucial. Por eso está aquí el primate hueco, continuó la niña, con la voz cada vez más frenética a medida que comprendía. Grodd no solo atacó nuestra mente por diversión. Intentaba robarnos el descubrimiento. Y cuando no pudo romper nuestras defensas con la suficiente rapidez, dejó atrás una parte de sí mismo. Como una especie de sabueso psíquico programado para encontrar lo que él no pudo encontrar. Un sonido resonó por la habitación inundada, apenas más que un suspiro al principio, pero se acercó con paciencia. No era una voz ni un gruñido, solo una presencia pesada que los oprimía como el peso de algo inmenso. El agua tembló bajo sus pies, trayendo consigo un escalofrío que le escalaba hasta los huesos. Los ojos de la niña se abrieron de golpe, desorbitados, llenos de un miedo puro y puro. No soy yo, susurró. De alguna manera, siempre sabe cuando hablamos de ella. Así que los fragmentos, dijo Alex de repente, mientras las piezas encajaban. Cuando los integre, cuando te ayude a recuperar tu integridad, lo harás visible, terminó la niña con la voz hueca por la desesperación. Cada pieza que reconstruyes fortalece la señal. El primate hueco puede rastrear la integración. Así es como aprende dónde se esconden nuestras partes importantes. Se hundía, con el agua hasta los hombros, pero seguía mirando la puerta de la bóveda sumergida con una expresión de terrible anhelo. Tiene lo que necesitamos para recuperar la plenitud. La esencia de la doctora Emily. Pero también tiene lo que ella desea. Y si la despiertas, si intentas integrarla con el resto de nosotros, el sonido volvió a sonar, mucho más cerca ahora. A través de las paredes, Alex volvió a vislumbrar algo moviéndose en los pasillos. Se movió lentamente, probando cada puerta, aprendiendo pacientemente la disposición de la conciencia de Emily. Fue como ver a un depredador que ya había hecho esto antes, que entendía exactamente cómo funcionaban las mentes fragmentadas y cómo cazar a través de sus pedazos dispersos. El agua llegó a la barbilla de la niña, pero sus ojos permanecieron fijos en Alex. Tienes que elegir, dijo, cada palabra como una lucha contra la creciente inundación. Salva los fragmentos que puedas reunir con seguridad, ayúdanos a recuperar parcialmente la integridad. O arriesgándolo todo por el único fragmento que podría completarnos. Pero si bajas, si la despiertas, el primate hueco nos encontrará a todos. Y entonces Grodd conseguirá justo lo que quería. La niña miró a Alex una última vez antes de que el agua le cubriera la cabeza. Pero en lugar de hundirse, su cuerpo empezó a disolverse, deshaciéndose en innumerables gotas que flotaban a su alrededor. Alex observó la puerta sumergida, cuyo brillo constante latía como un latido en las profundidades. El fragmento en su mano parecía temblar de urgencia, enviando frenéticamente numerosas advertencias de peligro. Notas. 1. Por favor, díganme si encuentran alguna inconsistencia con los capítulos anteriores. He estado haciendo malabarismos con las ideas intermedias, así que podría haber algunos errores. 2. Para una mejor visualización, piensen en Joe Primate como Daaka de Prince of Persia 2. Sugerencia. Sobre girar el futuro, comenzando en Naruto. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lore esto. Capítulo 52. La bóveda del núcleo. Capítulo 52. La bóveda del núcleo. Alex respiró profundamente y se zambulló. El agua estaba sorprendentemente fría mientras se abría paso a través de la habitación inundada hacia la puerta resplandeciente de la bóveda.
El fragmento emocional se había disuelto a su alrededor, pero aún podía sentir su presencia. Una corriente cálida que lo guiaba hacia abajo, su confianza en él como un faro en las oscuras profundidades. El fragmento en su agarre latía con urgencia mientras descendían, enviando señales de advertencia repetidamente. Pero Alex siguió adelante, siguiendo el brillo constante que se hacía más intenso con cada golpe. Detrás y por encima de él, podía oír al primate hueco moviéndose a través del paisaje mental de Emily con intensidad, su búsqueda volviéndose más agresiva ahora que había detectado una perturbación. La puerta de la bóveda se materializó ante él. Era enorme, fácilmente el doble de alta que él, y parecía construida a partir de una fusión imposible de tecnología avanzada y energía psíquica pura. Vías neuronales recorrían su superficie como venas brillantes, latiendo en patrones complejos que dolían al mirarlas directamente. Esto no era solo una puerta. Era una fortaleza, un santuario final construido por el subconsciente de Emily para proteger su secreto más preciado. En el momento en que los dedos de Alex hicieron contacto, el agua a su alrededor simplemente cesó. Se encontró de pie en un pasillo seco que se extendía increíblemente lejos en ambas direcciones, con la puerta de la bóveda ahora tras él, sellada y silenciosa. El pasillo no se parecía a nada que Emily hubiera visto hasta entonces en su mente. A diferencia de las paredes orgánicas de los otros niveles, este espacio se sentía limpio y organizado, como caminar por el interior de un servidor informático. La luz pulsaba a lo largo de los cables de fibra óptica que recorrían el techo, y el aire zumbaba con el sonido de la potencia de procesamiento alcanzada al máximo de su capacidad. Esta era la conciencia central de Emily, el nivel más profundo de su mente donde residía su yo más fundamental. Alex avanzó, el calor del fragmento se intensificaba con cada paso. El pasillo empezó a ramificarse, creando un laberinto de caminos que se retorcían y doblaban de maneras que desafiaban la lógica tridimensional. Pero había un patrón, una lógica que empezaba a comprender. La mente de Emily, incluso fragmentada, seguía siendo la de un científico. Sus defensas no eran aleatorias, sino sistemáticas y metódicas. Así que siguió el pulso más intenso de las vías neuronales, confiando en que lo llevarían al núcleo. Los pasillos se estrechaban a medida que avanzaba, y las paredes comenzaron a mostrar flujos de datos. Notas de investigación, resultados experimentales, marcos teóricos que se desplazaban demasiado rápido para leerlos. Entonces lo oyó. Cantando. Venía de adelante, de una cámara que brillaba con una luz suave y cálida, tan diferente de los pasillos. Alex dobló una última esquina y se detuvo. La cámara que se extendía más allá era enorme, con su techo perdido en sombras que parecían extenderse hasta el infinito. Pero a diferencia de los pasillos estériles, este espacio parecía estar vivo. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían redes neuronales vivientes. Dendritas y sinapsis que brillaban con actividad eléctrica, creando patrones de increíble belleza. Y en el centro de todo, sentado en una sencilla silla de madera que parecía totalmente fuera de lugar entre tanta tecnología orgánica, había un niño. Parecía tener unos 10 años, con los rasgos distintivos de Emily, pero un poco más regordeta. Llevaba una bata demasiado grande para su pequeña figura y llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta despeinada. Dibujaba en un cuaderno apoyado sobre las rodillas, tarareando una melodía mientras trabajaba. Pero lo que más impactó a Alex fue la expresión de su rostro. No había miedo, terror ni fragmentación. Esta niña parecía tranquila. Contenta. Como si hubiera estado esperando pacientemente a que alguien la encontrara, segura de que, tarde o temprano, alguien lo haría. Ella levantó la vista cuando Alex se acercó, y sus ojos, los ojos de Emily, pero más jóvenes y claros, lo estudiaron con calma. No deberías estar aquí, dijo con calma. No podrías haber encontrado este lugar sin la ayuda de otros Emilys. El primate hueco debería haberte detenido, pero lograste pasar de todos modos. Ladeó la cabeza. ¿Te envió Flash? Alex levantó el fragmento, que ahora brillaba con tanta intensidad que dolía mirarlo. Sí. Vine a ayudarte a integrarte. Lo conseguí por el camino. Un pedazo de Emily. De ti. Los ojos de la niña se abrieron de par en par con genuina alegría. Oh. La encontraste. Estaba muy asustada, ¿verdad? Todas lo estaban. La niña extendió la mano y lo tomó con cuidado. Ella lo acunó con ambas manos, mirándolo fijamente con intensa concentración. La luz pareció estabilizarse al enfocarse, y tras un largo instante, alzó la mirada hacia él. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Hola, Alex. Su expresión se entristeció.
He estado intentando comunicarme con los de afuera, para hacerles saber que sigo aquí a salvo. Pero mis palabras no llegan lejos a pesar de la interferencia. ¿Qué interferencia? Preguntó Alex, aunque sospechaba que ya lo sabía. El primate hueco, dijo simplemente. Lo que Gro dejó atrás. Me ha estado buscando durante tanto tiempo, alterándolo todo, impidiendo que los fragmentos se comuniquen correctamente. Por eso la integración sigue fallando. No podemos coordinarnos cuando hay algo que interfiere constantemente con nuestras señales. Alex se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. ¿Qué tienes que desea con tanta desesperación? La expresión de la niña se tornó seria, más madura de alguna manera, como si el peso del conocimiento adulto de repente presionara sus pequeños hombros. El descubrimiento. Lo que la doctora Emily encontró justo antes del ataque de Gro. Levantó su cuaderno, y Alex pudo ver que lo que él creía que eran simples dibujos eran en realidad diagramas increíblemente complejos. Es una forma de mover la consciencia, continuó, con su joven voz cargada de una gravedad que superaba con creces su edad. No solo leer mentes o manipular pensamientos, como hace Gro. Transferir la esencia completa de una persona de un cerebro a otro. Oh. Hizo una pausa, mirando directamente a Alex, a una máquina. A una computadora. A cualquier cosa capaz de sustentar el pensamiento consciente. No es de extrañar que Grodd estuviera dispuesto a destruir la mente de Emily para obtener esta información. En las manos equivocadas, esta tecnología podría usarse para robar cuerpos y alcanzar una especie de inmortalidad. La conversación se detuvo de golpe, y la niña levantó la cabeza de golpe, alarmada. A través de las redes neuronales de las paredes, Alex pudo ver pulsos de luz roja que se dirigían hacia ellos como una infección propagándose por el torrente sanguíneo. Lo sabe, susurró el niño. Nos encontró. El primate hueco viene. Tenemos que transformarnos de nuevo. La cámara se estremeció y empezaron a aparecer grietas en las paredes orgánicas. A través de ellas, Alex vislumbró algo enorme moviéndose entre los pensamientos. El primate hueco, el sabueso psíquico de Grodd, acercándose finalmente a su presa tras una larga y paciente cacería. No. Tienes que integrar, dijo Alex con urgencia. Todos los fragmentos, incluyéndote a ti. La niña negó con la cabeza. El miedo se apoderó de sus jóvenes rasgos por primera vez. Si me integro, si me uno a los demás, el descubrimiento vendrá conmigo. Podrá extraerlo directamente de una mente unificada. Al menos mientras estemos separados, los pulsos rojos en las paredes se acercaban, y la cámara comenzaba a temblar con más fuerza. A través de la red de sinapsis, Alex pudo ver cómo la verdadera forma del cazador comenzaba a materializarse. Algo que era mitad gorila, mitad sombra, mitad inteligencia malévola en estado puro. Por fin los había encontrado. Confía en mí, dijo Alex, ofreciéndole el fragmento a la niña. Confía en Emily. Confía en el equipo Flash que me envió aquí para salvarte. Déjame ayudarte a recuperar tu integridad. La niña miró el fragmento brillante en su mano, luego miró su rostro, buscando algo. Honestidad, tal vez, o el tipo de determinación que pudiera enfrentarse a la oscuridad que la había perseguido durante tanto tiempo. Si hago esto, dijo en voz baja, si lo integramos y, de todos modos, se obtiene el descubrimiento, no lo hará, dijo Alex con firmeza. Me aseguraré de ello. Concéntrate en la integración, en volver a ser Emily. Yo me encargaré de esto. Lo mantendré alejado de ti mientras seas vulnerable, cuando los fragmentos se estén uniendo. No enfrentarás esto sola. Los ojos del niño se abrieron con algo parecido a la esperanza. ¿Lucharás? Pero es parte de Grodd, no tienes que preocuparte por eso, dijo Alex. La niña guardó silencio un largo instante. El peso de la decisión los oprimía a ambos a medida que su presencia se hacía más fuerte. Entonces sonrió. No con la sonrisa inocente de una niña, sino con más determinación. Está bien, Alex Thorne, dijo, cerrando su cuaderno y levantándose de la silla. Al instante siguiente, sujetó el fragmento con ambas manos, y juntos se elevaron, a toda velocidad hacia las alturas abovedadas de la cámara. Una luz pura y brillante irrumpió en su estela, inundando cada vía neuronal de la mente de Emily, llamando a sus fragmentos dispersos a casa. La integración había comenzado. Y afuera, el primate hueco rugía de furia mientras su premio se le escapaba entre los dedos como arena, golpeando con más fuerza la puerta abovedada en un intento desesperado por abrirse paso. Notas. 1. Estoy terminando la parte mental. 2. En el siguiente arco argumental, Alex volverá con los psicópatas de Gotham.
Ya he pensado en algunos escenarios geniales para presentar al villano y cómo eliminarlo. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM/lore.me. Capítulo 53. Primate hueco. Capítulo 53. El primate hueco. Las vías neuronales a lo largo de las paredes de la bóveda pulsaron más rápido, su suave brillo azul cambió a un ámbar de advertencia cuando la enorme puerta comenzó a temblar. Cada impacto provocaba temblores en la cámara, pero la fortaleza resistió, tal como el subconsciente de Emily la había diseñado. Alex observó a la niña ascender velozmente como un cometa, mientras su esencia se extendía por cada conexión sináptica de la mente de Emily. Sobre ellos, brillantes rayos de luz comenzaron a conectarse a través de las redes neuronales a medida que los fragmentos dispersos de Emily finalmente encontraban un camino despejado a casa. La integración había comenzado. Ahora Alex tenía que ganar tiempo. La puerta de la bóveda crujió bajo otro asalto, y su metal psíquico se deformó ante la fuerza. A través de la superficie translúcida, Alex pudo ver algo enorme presionando contra ella. El primate hueco, la arrogancia concentrada de Grodd, tomando forma, golpeando desesperadamente la última barrera. La fortaleza resistirá, dijo Alex en voz alta, y su voz resonó en el paisaje mental. Este es el santuario más profundo de Emily. Su espacio más protegido. Como si respondiera a sus palabras, los patrones neuronales de la puerta de la bóveda brillaron más, reforzándose con capas de nuevas defensas psíquicas. Pero el ataque del primate hueco se volvió más feroz, abandonando la paciencia y golpeando la barrera con la furia de algo que siente que su victoria se le escapa. La puerta resistió. Pasaron los minutos mientras las luces de integración se intensificaban sobre ellos, y la consciencia de Emily se recomponía pieza por pieza. Pero Alex pudo ver pequeñas fracturas que empezaban a aparecer en el metal psíquico. No por el ataque físico de la criatura, sino por algo más insidioso. Duda. Miedo. El trauma acumulado durante meses de fragmentación estaba debilitando los cimientos de la bóveda, creando fracturas por estrés psicológico que se acentuaban con cada impacto. Está casi completa, susurró Alex, observando cómo las corrientes de conciencia fluían juntas sobre su cabeza. Solo un poco más de tiempo, fue entonces cuando apareció la primera grieta. Comenzó como una delgada línea de oscuridad a lo largo del borde de la puerta. Más grietas se extendieron por la puerta de la bóveda como una telaraña de desesperación. Cada una susurraba el mismo mensaje. No hay seguridad. No hay escapatoria. Grodd acabará encontrándolo todo. Los susurros se convirtieron en un rugido chirriante cuando la puerta de la bóveda comenzó a disolverse y su luz se desvaneció en la nada. Sobre ellos, la integración era casi completa. La consciencia de Emily resplandecía como una estrella recién nacida mientras sus fragmentos se fusionaban, pero seguía siendo vulnerable, atrapada en ese frágil espacio entre la fragmentación y la totalidad. A través de la brecha cada vez más amplia apareció una huella psíquica de Grodd, imponente en forma de un enorme gorila de espaldas. Sus ojos ardientes irradiaban una mirada fría que presionaba la mente misma, como si el aire mismo del paisaje mental se hubiera vuelto más pesado en su presencia. Por fin, retumbó, cruzando la puerta derrumbada, con la voz cargada por el peso de algo que había esperado una eternidad y siempre supo que ganaría. Los insectos han dejado de correr. La rata huye a su pequeña reunión arriba, pensando que unirse la salvará. Esos ojos ardientes recorrieron a Alex con pereza. Y solo queda un desperdicio de humanidad para observar la inutilidad de la resistencia. Alex se colocó entre la criatura y las corrientes ascendentes de luz de integración. La caza termina aquí, dijo, y sintió que la cámara respondía a su declaración. Las paredes orgánicas palpitaron con renovada fuerza, alimentadas por su certeza. La risa del primate hueco era como el sonido de montañas desmoronándose. Tú eres menos que polvo ante el intelecto infinito de Grodd. Eres una breve molestia que hay que dejar de lado. Comenzó a rodearlo como si fuera un verdugo que disfrutaba explicando exactamente por qué la esperanza era inútil. ¿Entiendes siquiera a qué te enfrentas? Dijo, cada palabra lenta y deliberada. Soy la voluntad de Grodd hecha carne, su certeza hecha realidad. He cazado a mi presa por cada rincón de esta mente rota, soy paciente como el tiempo mismo. No puedo detenerme. No me detendré. La criatura atacó más rápido que el pensamiento consciente, sus garras masivas atravesaron la sección media de Alex. La perfección encarnada, terminó mientras el cuerpo de Alex se separaba por la cintura, su mitad superior se desplomaba hacia atrás mientras sus piernas permanecían de pie por un momento antes de colapsar.
El mundo se ralentizó mientras Alex caía, observando cómo su propia sangre salpicaba las paredes orgánicas. Sobre ellos, la integración de Emily continuaba. Rayos de luz se hacían más brillantes a medida que su conciencia se recomponía pieza por pieza. Estaba tan cerca de recuperar su plenitud. Tan cerca de ser libre. El primate hueco ya se estaba alejando, despidiéndolo con la misma contundencia con la que se despedazaría a un insecto aplastado. Patético. ¿De verdad creíste que podrías enfrentarte al intelecto infinito de Grodd? Los delirios de importancia de tu especie nunca cesan, bastante hablador para ser un gorila. La voz provenía de detrás de la criatura, tranquila y oscuramente divertida. El primate hueco giró a una velocidad imposible, abriendo mucho los ojos, buscando la fuente. Zarcillos negros brotaron de la herida, retorciéndose como algo vivo. Alcanzaron su cuerpo desgarrado, uniendo los pedazos con sonidos húmedos y succionadores. La carne se arrastró y se selló, los huesos encajaron en su lugar y las venas se deslizaron hasta unirse. Su cuerpo estaba completo de nuevo, pero sutilmente diferente. Más fuerte. Con mayor fluidez en sus movimientos. El amable terapeuta que se había ganado la confianza de Emily seguía allí, pero debajo yacía algo completamente distinto. El primate hueco gruñó, reconociendo finalmente que sus suposiciones habían sido erróneas. Imposible. ¿Qué eres? ¿Cómo es que tu mente es tan fuerte? No necesitas saber eso, dijo Alex, su voz enviando una vibración inquietante a través de las paredes de la cámara. Zarcillos brotaron de la espalda de Alex y se lanzaron hacia la criatura. Se enroscaron alrededor de sus extremidades, sujetándola mientras sus brazos se convertían en enormes cuchillas que atravesaban la carne psíquica como uno. La arrogancia del primate hueco finalmente se quebró, al encontrarse con algo que no podía categorizar ni descartar. Pero incluso entonces, la programación central de la entidad se reafirmó. No. Esto es imposible. Soy la extensión de la mente más grande que existe. Soy inevitable. Soy predecible, terminó Alex. La biomasa se extendió desde la herida como una infección, pero no se trataba de un consumo aleatorio. Alex absorbía a la entidad como todo lo demás. Absorbiendo su esencia, sus recuerdos, su conexión directa con el propio Grodd, mientras aislaba cuidadosamente los componentes útiles de su arrogancia tóxica. La forma del primate hueco comenzó a disolverse, pero incluso mientras moría, la naturaleza fundamental de Grodd se impuso. ¿Crees que esto es la victoria? Grodd lo sabrá. El maestro te encontrará. El intelecto infinito, nunca me verás venir, terminó Alex en voz baja. Mientras el último primate hueco era absorbido por su biomasa, Alex lo sintió. Un vínculo roto con su creador, ahora enterrado en lo más profundo de su mente. El vínculo aún latía débilmente, pero la tecnología de escudo mental de laboratorios estelares impidió que la conexión se rompiera. La cámara finalmente se llenó de una cálida luz dorada desde arriba. La integración de Emily había alcanzado su punto máximo. La conciencia de la doctora Emily Blunt se recomponía, completa y libre por primera vez desde el ataque de Grodd. Alex sintió su alegría a través de las redes neuronales, su inmenso alivio por estar completa de nuevo. Pero también percibió su mente brillante comenzando a analizar lo que acababa de ocurrir, tratando de comprender cómo Grodd desapareció repentinamente. La cámara comenzó a disolverse a su alrededor mientras la consciencia de Emily recuperaba el control de su mente. Pero antes de que su mente pudiera aferrarse por completo, Alex se arrodilló y presionó la palma de la mano contra el suelo. Sus habilidades de biomasa, ahora plenamente integradas con su consciencia, se extendieron por las redes neuronales de Emily como dedos invisibles. Localizó cada recuerdo del primate hueco. Cada momento de terror, cada revelación sobre la huella psíquica de Grodd, cada segundo de la existencia de la criatura en su mente. El proceso era delicado, requería la delicadeza de años de experiencia, pero sencillo para alguien con sus habilidades. No podía simplemente borrar las experiencias, pues eso dejaría lagunas obvias que otros notarían de inmediato. En cambio, las reescribió, superponiendo nuevas explicaciones a los viejos recuerdos. El primate hueco se convirtió en el mecanismo de defensa final de los protocolos NSE. Un sistema de seguridad automatizado que se había vuelto cada vez más agresivo a medida que se acercaba la integración. La cacería de la criatura en el paisaje mental de Emily se convirtió en una búsqueda metódica de peligros. Su destrucción se convirtió en el colapso de las defensas una vez que aceptaron su presencia como algo destinado a ayudar.
Para cuando Emily, al recobrar la consciencia, volviera a centrarse en él, solo recordaría a Alex Thorne, el dedicado terapeuta que la había ayudado a superar las últimas barreras psicológicas para la integración. El resto permanecería en secreto. A medida que el paisaje mental comenzaba a disolverse a su alrededor, devolviéndolo al mundo de la vigilia, Alex permitió que su apariencia transformada volviera a los parámetros humanos normales. Los zarcillos de sombra se disolvieron y el arquitecto de la venganza volvió a su letargo, listo cuando se le necesitaba, invisible cuando no. Emily estaba a salvo. La amenaza inmediata había sido eliminada. Y en lo más profundo de su conciencia, un fragmento de la huella psíquica de Grodd esperaba pacientemente para guiarlo a la siguiente etapa de un juego mucho más largo. Después de todo, algunas balanzas tardan un tiempo en equilibrarse adecuadamente. Pero Alex Thorne era un hombre paciente, y el arquitecto dentro de él lo era aún más. Notas. 1. Pelea pequeña. Nada especial. 2. Toda la sangre y la carne en esta pelea son, ¿cómo dirías? Figurativas. Simbólicas. No encuentro la palabra. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM barra lorme. Esto. Capítulo 54. Viaje a casa. Capítulo 54. El viaje a casa. Lo primero que Alex percibió fue el pitido constante del equipo de monitoreo, un sonido rítmico que pareció sacarlo de las profundidades del paisaje mental de Emily. Alex. La voz de Caitlin llegó desde algún lugar a su derecha, llena de alivio y preocupación. ¿Cómo te sientes? Él asintió, con los ojos puestos en la estación de monitoreo donde se habían rastreado los patrones neuronales de Emily durante días. Las ondas caóticas de su mente rota habían desaparecido, reemplazadas por patrones suaves y coherentes, todavía complejos, todavía Emily, pero completos. Está estable, dijo Cisco, siguiendo la mirada de Alex. Más que estable, de hecho. Su integración neuronal es mejor de lo que esperábamos. Lo que sea que hayas hecho ahí, negó con la cabeza, asombrado. Funcionó. Flash apareció junto a la cama de Alex con apenas un susurro de aire, con la gratitud y el cansancio escritos en su rostro. El héroe parecía no haber dormido en días. El programa de extracción del dispositivo se activó automáticamente cuando la consciencia de Emily se estabilizó, explicó Flash. Estuviste inconsciente durante casi 6 horas. Empezábamos a preocuparnos por, que no lo lograría, terminó Alex, con voz ronca pero funcional. Los protocolos del NSE eran más complejos de lo que esperábamos. Su mente había creado mecanismos de defensa agresivos. No era del todo mentira. Los protocolos habían creado defensas. Simplemente, ocultaban la consciencia de Emily tan profundamente que la huella de Grodd no podía encontrarla. Pero la versión cuidadosamente elaborada de Alex satisfaría su necesidad de una explicación lógica. ¿Está despierta? Preguntó Alex, luchando por incorporarse a pesar de la suave pero firme presión de Caitlin para que permaneciera acostada. Se despertó hace unos 20 minutos, dijo Flash, y su sonrisa fue la primera expresión genuina de alegría que Alex le había visto. Totalmente curada, plenamente consciente, y preguntando por el colega que arriesgó su mente para salvarla de ella. Una puerta se abrió al otro lado de la enfermería, y Alex se giró para ver a la doctora Emily Bloom caminando hacia ellos por sus propios medios. Se movía lentamente, claramente aún adaptándose a su plenitud, pero había una alerta en su mirada que había estado ausente en todos los expedientes médicos que Alex había estudiado. Parecía mayor que sus fragmentos en el paisaje mental. El peso de su terrible experiencia se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos y en la cautela con la que se movía. Sin embargo, bajo ella había una fuerza, una resiliencia que la había ayudado a superar el ataque de Grodd con pura voluntad e ingenio. Doctor Thorne dijo con voz firme pero cálida. Tengo una deuda con usted que jamás podré pagar. Alex negó con la cabeza. No me debes nada. Me alegra que hayamos podido ayudarte a encontrar el camino de regreso. Recuerdo fragmentos de lo que pasó ahí dentro, dijo con cuidado. Los mecanismos de defensa eran intensos. Más agresivos de lo que habría esperado de los protocolos de NSE que tenía en mente cuando trabajé en ello. Pero los manejaste con una habilidad notable. Hizo una pausa. Siento que todavía faltan algunas partes aquí y allá. Espacios en blanco donde sé que algo pasó, pero no puedo recordarlo con exactitud. Cisco intercambió miradas con Caitlin. La integración puede ser traumática, explicó. A veces la mente se protege dejando atrás algún trauma. Probablemente sea lo mejor, añadió Alex con suavidad.
Hay experiencias que es mejor dejar enterradas, sobre todo cuando no sirven para nada más. Emilia asintió lentamente, aceptando la explicación. Bueno, lo que sea que hayas hecho, los riesgos que hayas corrido, gracias. Me siento yo misma de nuevo por primera vez en mucho tiempo. Las siguientes horas transcurrieron entre informes, evaluaciones médicas y apretones de manos agradecidos del equipo Flash. Alex respondió a sus preguntas con una honestidad cuidadosamente elaborada, describiendo las defensas del paisaje mental y el estado fragmentado de Emily, sin mencionar al primate hueco, la huella psíquica de Grog ni su propia naturaleza. Hasta donde ellos sabrían, Alex Thorne era exactamente lo que parecía ser. Un psicólogo experto que de alguna manera había encontrado la clave del laberinto de Emily y la había ayudado a juntar las piezas. Por la tarde, Emily recibió el alta para una recuperación monitoreada y Alex fue declarado apto para viajar a pesar de las protestas de Caitlin de que debía descansar al menos un día más. Aprecio tu preocupación, le dijo Alex mientras firmaba su baja. Pero tengo casos pendientes en Gotham. La gente que necesita ayuda no puede esperar a que me recupere de ayudar a alguien más. Fue Flash quien lo acompañó hasta la entrada principal de Laboratorios Star mientras el sol se ponía sobre Ciudad Central. El héroe se movía a velocidad humana normal, con expresión pensativa. ¿Sabes? Dijo Flash al llegar al vestíbulo, Bruce Wayne tiene buen instinto para las personas. Cuando te recomendó para este caso, dijo que eras alguien que entendía el peso de la responsabilidad. Alex levantó una ceja. ¿En serio? También dijo que sabías llevar ese peso sin dejarte aplastar. Flash extendió la mano. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, el equipo Flash te debe algo. La recuperación de Emily significa más de lo que crees. Alex estrechó la mano ofrecida, notando la genuina calidez en el apretón del héroe. Cuídenla. Y cuídense ustedes mismos. Ciudad Central tiene suerte de tener guardianes que se preocupan tanto por proteger a los inocentes. Al alejarse de Star Labs, Alex se permitió un momento de genuina satisfacción. Emily estaba completa de nuevo, el equipo Flash había recuperado a su amiga y se había cerrado otro caso con éxito. El trabajo había sido intenso, pero gratificante, como solo puede serlo ayudar de verdad a alguien. La estación de autobuses estaba casi vacía a esas horas, con solo unos pocos viajeros cansados esperando su transporte. Alex compró un billete para el expreso de las 23:47 a Gotham, una ruta que lo llevaría durante la noche y lo dejaría en casa al amanecer. El autobús en sí era uno de esos autobuses de larga distancia diseñados más para la eficiencia que para la comodidad. Alex se acomodó en un asiento a media distancia con sus compañeros de viaje. Una anciana tejiendo en la primera fila, un hombre de negocios dormido contra la ventana 3 asientos más adelante, una joven madre con un niño pequeño dormido al otro lado del pasillo, y un estudiante universitario con auriculares conectados a su teléfono. Mientras el autobús se alejaba de Central City, Alex se relajó. El suave zumbido del motor y el paso de las farolas le brindaron la tranquilidad que necesitaba para procesar todo. Había ayudado con éxito a Emily a recuperarse de su trauma, manteniendo su reputación profesional. El equipo Flash confiaba en él, Emily estaba agradecida y él había adquirido una valiosa experiencia trabajando con trastornos relacionados con la consciencia. En cualquier caso, la consulta había sido un éxito rotundo. El autobús avanzaba en la oscuridad más allá de Central City, con los faros alumbrando el camino. Alex se acomodó más en su asiento, con los ojos entornados mientras las farolas parpadeaban. A su alrededor, los pasajeros descansaban en la quietud nocturna. La respiración regular del empresario, el suave clic de las agujas de tejer de la anciana, la madre velando por su hijo dormido. A los 20 minutos de viaje, el autobús se desvió de su ruta. Todo sucedió con fluidez, casi sin que nadie se diera cuenta. Un giro por aquí, una carretera diferente por allá. La anciana fue la primera en darse cuenta. Sus agujas de tejer se detuvieron a mitad de la puntada mientras un paisaje desconocido pasaba ante su ventana. Miró la oscuridad con inquietud, pero no dijo nada. El conductor permanecía sentado como una estatua al volante, con movimientos lentos y mecánicos. Cuando la anciana finalmente se armó de valor para preguntarle por la ruta, él ni siquiera se inmutó. Su mirada permanecía fija en el camino. El autobús salió totalmente de la carretera asfaltada. La grava crujía bajo las ruedas mientras el autobús seguía una vía de servicio adentrándose en un denso bosque. Las ramas de los árboles rozaban las ventanas como dedos nudosos, y las sombras parecían moverse independientemente de su origen.
Las ramas rozaban las ventanas, y la oscuridad se cernía por todas partes. Un estudiante universitario levantó la vista de su teléfono. La confusión se reflejaba en su rostro al darse cuenta de que ya no estaban cerca de la civilización. El hombre de negocios se despertó, parpadeando al ver los árboles apiñándose a ambos lados. A dónde vamos? Murmuró, con la voz cargada de sueño y alarma. La única respuesta del conductor fue agarrar con más fuerza el volante. La labor de punto de la anciana se deslizó en su regazo cuando el autobús se detuvo por completo en un pequeño claro en lo profundo del desierto. Altos pinos los rodeaban, sus copas se perdían en la noche. No había luces, ni rastro de gente. Solo una especie de aislamiento capaz de ahogar un grito antes de que se alejara. Esto no está bien, susurró la anciana, agarrando sus agujas de tejer como talismanes contra la oscuridad que se cernía sobre ella. Esta no es la ruta. ¿Dónde estamos? El empresario ya estaba completamente despierto, buscando a tientas su teléfono. No hay señal, dijo con voz tensa. No hay señal aquí. ¿Alguien más tiene señal? La joven madre abrazó a su hijo dormido con más fuerza, con los ojos abiertos mientras observaba el muro de árboles que parecía atraparlos. Incluso el universitario palideció, su confianza habitual se desvaneció ante la situación imposible. El conductor permanecía inmóvil, con las manos en las 10 y las 2, mirando al frente como si esperara algo que solo él podía ver. Su respiración era tan regular que parecía antinatural. El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Fue entonces cuando habló la voz. Antigua, arrogante y llena de condescendencia. Hola, pequeño insecto. Notas. 1. Comenta cualquier inconsistencia que encuentres. Me apresuré un poco con el despertar y demás porque son solo rellenos sin progresión en la trama. Sugerencia. Onepiece. La guía del arcángel. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto no olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.